Ya estamos iniciando, Álvaro. Bueno, buenos días a todas y a todos en la sesión de los cursos de Yo Sigo Publicando. Bueno, habéis visto que hoy estoy en un sitio diferente, me pillo aquí en Roma, en la Sapienza, que estamos dándole un homenaje a un colega que falleció recientemente, a uno de los padres de la bibliometría, Gemot. Luego comentaré alguna cosita. Y bueno, hoy vamos a dar un curso bastante chulo, bastante práctico, que va a ser un curso que va a tener bastante difusión. No tanto a lo mejor ahora, pero cuando llegue la hora de rendir cuentas con el plan nacional y con estas cuestiones que le están solicitando, yo creo que va a tener bastante éxito y prepararemos algún taller práctico en la universidad. Bueno, vamos a dar el curso, voy a compartir aquí mi pantalla para que veáis la ficha como siempre. Bueno, aquí tenéis el curso, vamos a dar un curso relacionado con esta nueva versión con la enésima versión del currículum científico. Cada 2 años, cada 3 años, siempre hay una nueva versión. Yo, bueno, cuando empezamos Álvaro y yo, estaba acá el currículum horrible del Plan Nacional, que de muy poca gente de aquí lo habrá vivido. Vivimos la instauración del reinado del CVN, después el CVA, y ahora han llegado los currículum a estos narrativos que bueno, nada, simplemente pues, una versión mejorada del currículum, que la verdad que es una idea bastante buena si se ejecuta bien, como explicará ahora Álvaro. Bueno, Álvaro es la persona más encargada de darnos el curso. Álvaro Cabezas Clavijo. Bueno, Álvaro Cabezas Clavijo es colega mío de siempre, estaba en el grupo de 2006 y 2007, prácticamente desde que entramos en el grupo S3, hace compañero mío y es compañero mío en la empresa, en S3 Metri, y actualmente es profe en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, y además lleva los programas de evaluación del profesorado, especie de unidad de bibliometría parecida a la que tenemos en la Universidad de Granada. Por tanto, veis que una persona no solo que tiene publicaciones científicas, sino que además trabaja directamente asesorando y evaluando a los investigadores. Y bueno, estos son los perfiles buenos para enseñar este tipo de cuestiones, porque es el que tiene un poco, o muchas veces los que estamos trabajando los vicerrectorados y en este tipo de unidades, somos los que tenemos que traducir todos estos documentos que a vosotros pueden resultar un poco raros. Bueno, he preparado aquí una pequeña intro. Yo he estado viendo la presentación de Álvaro y es bastante buena. Es un tío que se prepara muy bien las cosas. Entonces, cuando la vi, yo digo, bueno, Álvaro, no tengo un poco más que añadir. Simplemente, a modo de intro, decir un poco en qué consiste esto de los currículos narrativos o de dónde vienen. Ya los que sois del grupo, los que venís habitualmente por aquí, ya sabéis lo que es DORA, que es el manifiesto que se hizo en San Francisco, un manifiesto de buenas prácticas bibliométricas. Ahora podemos resumirlo como manifiesto de buenas prácticas bibliométricas. Aunque mucha gente lo puede tomar como un manifiesto antibibliometría, no es un manifiesto antibibliometría, es un manifiesto que pone o que saca a la luz o que se queja sobre una cuestión que nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo, prácticamente desde las primeras publicaciones bibliométricas, y es que el factor de impacto no se debe utilizar para evaluar a los científicos, ¿vale? No una medida de evaluación de revistas científicas, y la extrapolación de esa medida para la evaluación de científicos, para inferir la calidad de un currículum, puede llevar a conclusiones erróneas. Es una cosa que hacemos los bibliómetros, que hemos denunciado siempre, bueno, pero Dora parece que ha tenido más difusión. Y bueno, la traslación de esto a los currículums científicos también viene, yo creo que por dos partes. Vivimos ahora en un mundo tecnológico totalmente diferente al que vivíamos hace unos años, y ahora yo tampoco le veo sentido. Muchas de las cosas que dicen en los currículos narrativos llevan razón. No tiene sentido preparar currículos científicos. Quien me conozca ya sabe que nosotros los cursos que damos, lo que promovemos o lo que os aconsejáis es que tengáis buenos courses, buenos perfiles en Google Scholar, que tengáis buenas páginas web, y que los currículums realmente son buenas páginas web, buenos perfiles que estén recogidas vuestras publicaciones. Por tanto, no tiene sentido que a la agencia de financiación nos planteemos con esos currículums infinitos. Los que sé de biomedicina, los que sé de física, ya sabía a lo que nos referimos con currículum infinito. Álvaro y yo llevamos evaluando ANECA, Sesenio, ya muchos años, más de 15 años llevamos haciendo esta labor, y ya podemos asegurar que cuando tienes que evaluar una cátedra por ejemplo, de un área de medicina clínica, es prácticamente imposible, porque hay currículos que tienen 300 páginas perfectamente sin ningún tipo de problema. Y yo creo que esto no es un manifiesto, no es una tendencia que vaya contra la bibliometría, sino que va contra esos listados que no tienen demasiado sentido. Bueno, aquí en España, como siempre, hemos ido a lo bestia. O he cogido esta entradita, o la he puesto aquí, y luego compartiré
los recursos por el chat, ahora cuando tengo un ratito, ¿vale? Mira, en este post está bastante interesante, son de los compañeros de la biblioteca de la Complu, ¿vale? Que suelen hacer estas bibliografías tan chulas que yo uso tanto en mis clases como en mis cursos, las guías que son los bibliotecarios, y explica un poco cómo ha llegado este currículum narrativo a España, y yo creo que ha llegado de una forma abrupta, de mala forma, con poca información, con poco asesoramiento, y yo diría que de forma chusquera. No sé quién habrá implantado, quién habrá asesorado sobre la utilización del currículum, pero debería haber hecho por lo menos un poco de pedagogía a la comunidad científica, porque creo que está lanzando el mensaje equivocado. Ya sabéis que el currículum normalizado, este currículum narrativo, viene en sustitución del CVA prácticamente. Ahí lo tendréis en el post, porque lo que hacen es eliminar toda referencia a los indicadores bibliométricos. Ya no hablan de factor de impacto, sino de indicadores bibliométricos, ¿vale? Y prácticamente, tanto en el plan estatal, cuando pedimos un proyecto de investigación, dicen que no pongamos indicadores bibliométricos o los evaluadores, como en el CVA dicen que no utilicemos JCR ni factor de impacto. Bueno, eso es lo que dicen, pero claro, la implantación sin dar explicaciones creo que ha sido bastante torpe. Os he puesto aquí alguna cosita, ¿vale? De un seminario que hubo sobre la gente que está implantando los currículos narrativos en diferentes centros de investigación. Y este está muy interesante, porque realmente me ha parecido que la gente que está trabajando en esto de currículum narrativo son gente bastante sensata, y desde luego no son talibanes ni negacionistas bibliométricos, porque la verdad que si leéis este documento, que es muy cortito, lo leéis en 5 minutos, veréis que lo que hacen es recoger diferentes opiniones de la implantación, y además fijaros que lo hacen no de una perspectiva, digamos, dogmática, sino que los tipos que comentan aquí, como esta Tanity casi de Oxford, comenta un poco que también es un formato que tiene sus deficiencias, ¿vale? Y me gusta mucho que hayan sabido ver que esto no es una solución definitiva. Dicen que tampoco es universal, dicen que tampoco es para todas las áreas, cada institución tenemos que adaptar, cada programa tiene que adaptar este currículo, y está bastante bien, porque dice que tampoco debemos olvidar que estos currículos narrativos también tienen muchos problemas, ¿vale? Y tienen muchos sesgos, fijaros, por ahí veréis en algunos de los comentarios que hay en ese documento, tiene muchos sesgos, sobre todo de carácter lingüístico, porque evidentemente es un currículum narrativo que se mantiene estas dinámicas que hay ahora del storytelling, de contar las cosas, y claro, aquellos que no tengan un uso muy bueno del inglés, o aquellos que no tengan buenos recursos retóricos, ¿vale? Pues se van a ver un poco perjudicados a gente que tiene mucha habilidad retórica y pueden convencer. En cualquier caso, yo, después de la lectura de algunos de estos documentos, me gusta también mucho, y veis terminando con esta intro, este documento que se ha publicado recientemente en la revista Nature, que se ha adaptado en tu vecino de Scientific CV, me gusta mucho, y hay una opinión que aquí quiero recoger. Yo creo que es la opinión y una opinión que a mí me gusta, y creo que es la perspectiva correcta de cómo debemos afrontar estos currículums científicos. A ver si lo veo por aquí. ¿Dónde está? Vale, mira, no, vale, fija, esta opinión es la que me gusta mucho, esta de Canterbrunner, que dice que estos currículums científicos no dejan de ser nada más que currículum contextuales. Es decir, simplemente tenemos que relatar nuestros méritos habituales, ¿vale? Proyectos de investigación, liderazgo, transferencia, otros proyectos a lo mejor más raros docentes, nuestra participación en escuelas de verano, en fin, todo tipo de cosas. Pero hay que ponerlo siempre contextualizándolo en una carrera académica. A mí me gusta esto de currículum contextual, porque la perspectiva de esta señora permite combinar indicadores bibliométricos. Tengo tantas publicaciones con la historia de esas publicaciones. Y bueno, yo voy a romper también ahora una lanza a nuestro favor, a nuestro campo, porque fijaros, yo creo que aquí, desde la Universidad de Granada, en todos los cursos que hemos dado, he puesto aquí algunos ejemplos. Siempre, cuando hemos puesto a estudiar esto del currículum narrativo, me he dado cuenta que nosotros hemos trabajado mucho con el currículum narrativo. Aquí, fijaros, a quien hayáis asistido a mis cursos del tema del Plan Nacional. ¿Por ahí está hablando alguien? Vale, bueno, ahora lo comparto eso. Bueno, aquí os comentaba que, fijaros, os pongo aquí un ejemplo. Yo creo que siempre estoy muy fan de esto, de contextualizar mucho la producción científica. Fijaros aquí, cuando en el Plan Nacional me pedían que diera la visión del equipo de investigación, yo ya contaba la historia de cómo me engarzaba con la gente sin necesidad de dar ningún indicador o de qué impacto tenía. Y después, para cada miembro, después pasaré los ejemplos, por supuesto, veis que utilizaba esta narrativa. El equipo incorpora investigadores a diversas universidades, y contamos un poco quién eran esos investigadores, esas universidades, por qué los cogía, ¿vale? Fijar un poco
un poco como contextualizaba, por ejemplo, en el caso de Esteban y mío, que éramos los IP, como contextualizamos lo que queríamos conseguir con lo que habíamos hecho, sin necesidad aquí de ofrecer ni índice H ni impacto, ¿vale? Por eso a mí me gustaba mucho la perspectiva esta de que más de currículum narrativo hablemos de estos currículum de carácter contextual. Y he rescatado otro, y ya con eso voy a terminar, ¿vale? He rescatado aquí otro ejemplo muy chulo, que este curso se ha visto bastante de los que estáis aquí. Este es el CVA, que sabéis que también doy la vara cuando está el Plan Nacional de cómo prepararlo. Y fijaros que en este CVA que yo ya preparaba, y yo creo que, no sé si Álvaro está de acuerdo, un poco, fijaros, tenía una parte de indicadores, ¿vale? Pero fijaros que en mi resumen libre de currículum ya ponía aquí, veis que mis indicadores, pues sabéis que os recomendaba que contarais un poco lo que habéis hecho y que además dierais diferentes perfiles, vuestro perfil de investigación, cuando leísteis la tesis, con quién habéis colaborado. Veis totalmente que aquí no hay publicaciones y mi perfil de transferencia y mi perfil docente, es decir, contaba mi historia de los diferentes perfiles. Esto me ha gustado bastante porque esto lo hacemos ya nosotros, no porque fuéramos listos, sino porque nos dedicamos a trabajar en este tipo de cuestiones. Y fijaros que cuando nos vamos a un resumen de esta gente o de lo que le proponen, al final, pues, si os descarguéis la plantilla aquí, lo que hace es que tenéis que describirlo, ahí tendréis la plantilla, la podéis descargar, que está en esta página web. La plantilla esa que recomiendan, veréis que aparecen los mismos apartados a rellenar de una forma bastante similar. Y bueno, yo me voy a callar ya, le voy a dar la palabra. Voy a dar la palabra a mi compañero Álvaro Cabeza. Muchísimas gracias, Álvaro, por participar. Y bueno, voy a dejar los mandos a Rubén Arba, que sabéis que trabaja también conmigo aquí en esto y se va a encargar un poco del chat, entonces va a gestionar un poco las preguntas y vais a ir pasando las preguntas, Álvaro. Álvaro, muchas gracias. Yo voy a tener que retirarme porque sabes que estoy en el homenaje Sí. a Hank y ya está. Bueno, tenía una cosa, un último homenaje que no lo he comentado, pero fijaros, un momentito, te voy a quitar la presentación. Veis que dije que iba a estar un minuto y al final pues puedo estar aquí 3 horas hablando de esto, pero bueno, es lo que necesitamos todos los días. Pero fijaros, hoy también estaba preparando la conferencia de esta mañana estaba preparando la conferencia que tenemos que dar en memoria de este investigador. Y fijaros qué curioso, nosotros quiero decirlo porque parece que se ha olvidado que los bibliómetras somos las primeras personas que siempre hemos alertado sobre el uso indebida de la bibliometría. Y rescataba de aquí una presentación que Gen, este investigador, hizo aquí en la Universidad de Granada, ¿vale? Que fijaros, es interesante porque casa muy bien con el tema de hoy. Y una presentación que hizo en español, con un español, por supuesto, un poco así claro, ¿vale? Que se llama Informetría Evaluativa aplicada, su validez y utilidad. Pero quiero que veáis que los bibliómetras siempre hemos sido gente bastante sensata, hemos tenido que hacer una verdad, porque fijaros lo que hablamos. Fijaros que dice, los que practican la bibliometría debemos mantener una posición neutral contra el pensamiento mágico de la informetría. El futuro de la evaluación de la investigación radica en la combinación inteligente de indicadores informétricos y de evaluación por pares. Y fijaros qué bonita la quinta presentación por el quinto consejo. La selección de indicadores depende del contexto de aplicación. Por tanto, veis que todo esto del currículum narrativo no es para nada un mundo ajeno a nosotros y que estamos alerta y que estamos siempre a estar al tanto de lo que ocurre en nuestro campo y de recomendar un buen uso de la bibliometría. Ahora sí, me callo y devuelvo la conexión a Álvaro. Un Muchas abrazo a gracias, todos y Dani. a todas. Un abrazo, un Chao, abrazo. chao, chao, chao. Buongiorno, Roma. Pasadlo muy bien. Bueno, ¿qué Chao. tal? Buenos días. Buenos días a todos. Buenas madrugadas para los que estéis conectados desde América, que supongo que habrá alguno. Y nada, estoy encantado de estar con vosotros en el día de hoy, pues para ofreceros una serie de consejos, introduciros un poco en este ámbito de los currículum narrativos o currículum contextuales, como bien ha comentado Dani. Bueno, pues que supone un poco una vuelta de tuerca respecto a los currículum tradicionales, respecto a esas enormes listas de publicaciones y de méritos que pues los investigadores tenéis que presentar a una gran diversidad de convocatorias y además normalmente con unos formatos muy rígidos, muy poco flexibles y bueno, con unos condicionantes además que no suelen ser compatibles entre unas convocatorias y otras. De hecho, es uno de los principales problemas que se quejan los investigadores hoy en día es la gran variedad de formatos de currículum, que cada organismo tiene el suyo. Si tú te quieres presentar a una plaza en una universidad, tiene un currículum, que no es, por supuesto, el CVN. Si te quieres presentar al Plan Nacional, pues tienes otro formato. Cada convocatoria tiene su propio formato, ¿no? Incluso para convocatorias internas dentro de las universidades, pues también hay formularios
o formatos concretos. Entonces, bueno, pues hoy ya os digo, vamos a comentar este asunto que lleva ya barruntándose unos años, ya se ha incorporado en España de manera efectiva y un poco abrupta también con el tema del Plan Nacional, pero vamos a mostrar otros ejemplos donde hay convocatorias donde ya se pide un CV narrativo o donde hay algunas pinceladas o algunos toques de CV narrativo, y vamos a ver también cómo podemos sacarle el máximo partido, porque también, como se ha comentado en la presentación, esto genera una serie de inconsistencias, una serie de controversias que, bueno, que también es interesante que lo saquemos a la luz, porque desde luego esto no es la solución, ni muchísimo menos, a todos los problemas de la ciencia. La cosa no cambia absolutamente si presentamos un currículum de 100 páginas a otro de 4. Esto tampoco va a hacer que la ciencia dé 3 pasos adelante, ¿vale? Pero bueno, debemos conocer todas estas casuísticas, estas cuestiones, sobre todo porque yo creo que es algo que va a seguir desarrollándose en los próximos tiempos, y debemos conocerlo, ¿vale? Debemos conocerlo tanto los investigadores que tienen ya una trayectoria consolidada como los investigadores más jóvenes, ¿no? Que estáis empezando en la carrera y que también pues estaréis presentándoos a muchas convocatorias de becas, de movilidad y de cualquier tipo de financiación. Bueno, como ha comentado Dani antes, nos conocemos de hace mucho tiempo, somos colegas, llevamos ya como 14 o 15 años trabajando juntos en el grupo de investigación, en la empresa C3 Metrics, en diversos ámbitos, y además desde el año pasado pues también tengo responsabilidades en la parte de evaluación en la universidad, en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, en el vicerrectorado de investigación. Iba a poner ahora mi currículum, pero lo voy a poner al final porque así también nos da pie a hacer una práctica final que va a ser convertir vuestro currículum tradicional, ¿no?, basado en méritos, en un currículum narrativo. Entonces, bueno, ahí os quiero dar algunos ejemplos también y os quiero ilustrar esa parte para finalizar el curso. Bueno, aquí tenemos un poco el menú, ¿vale? El menú de hoy, la sesión de hoy, he marcado 4 partes diferenciadas. Una primera parte donde se contextualizan los currículums narrativos dentro de un marco más amplio, como es todo el movimiento que aboga por un uso responsable de las métricas en evaluación, donde se enmarcan la declaración de Dora, que ha comentado Dani, la declaración de Leiden, pero también otra serie de manifiestos y de recomendaciones, buenas prácticas que están surgiendo en la comunidad científica internacional. Vamos a situar, vamos a aterrizar un poco la charla dentro de este marco de las métricas responsables. Luego vamos a ir específicamente a hablar de los currículums narrativos, los aspectos clave, cuáles son las cuestiones que se modifican respecto a los currículums anteriores y, bueno, cuáles son las cuestiones que debemos conocer más a fondo. Vamos a presentar algunas experiencias, tanto a nivel internacional como específicamente en España, y finalmente, para acabar, pues os doy simplemente unas pequeñas recomendaciones sobre cómo sacar partido al currículum narrativo, ¿vale? Hoy va a ser una charla más bien teórica. Estamos planteando si esto tiene interés, tiene éxito, pues luego, cuando llegue la época del Plan Nacional de Investigación, también a lo mejor montar algún taller más específico sobre cómo preparar las propuestas. Pero ya os digo, esto es una primera introducción al tema. Que yo sepa, no hay nada en español sobre esta materia. Sería la primera charla o la primera presentación que hay en español sobre esta cuestión. Y nada, pues espero que os resulte interesante y que os ayude a la hora de confeccionar vuestros currículums narrativos. Bueno, en primer lugar, como os decía, vamos a contextualizar todo esto dentro del marco de las Responsible Metrics, ¿vale? De las métricas responsables o un uso responsable de las métricas de investigación. En los últimos años se ha usado hasta la saciedad o hasta la suciedad los factores de impacto y los indicadores bibliométricos para absolutamente todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los indicadores bibliométricos, la bibliometría es una herramienta fácil, sencilla y entendible por mucha gente, entendible por casi todos, a la hora de evaluar convocatorias y de repartir becas, fondos de investigación y cualquier tipo de financiación, ¿vale? Evidentemente, esto, recuperando las palabras de Henk Moel, que siempre insistía mucho en esta cuestión, se debe hacer de manera informada, de manera conjunta con los sujetos evaluados, combinando metodologías, combinando herramientas, y por supuesto no podemos emplear malas prácticas como
usar pues, unos indicadores sesgados, usar unas bases de datos concretas que favorecen o benefician a la ciencia que se realiza en ciertos ámbitos, y debemos tener una serie de consideraciones. Por ejemplo, estas evaluaciones bibliométricas las deben realizar expertos, ¿vale? Un catedrático de cirugía puede ser ultra especialista en su materia, pero no sabe de bibliometría, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que tener también cuidado un poco con la gente que no es especialista en el campo y ha ido ejecutando este tipo de evaluaciones. En bibliometría también se ha dicho siempre que se ha hecho de la necesidad de virtud. ¿Por qué evaluamos artículos? Porque las bases de datos que tenemos son de artículos. Si las bases de datos internacionales que miden impacto hubieran medido el impacto de los libros o de las editoriales, estaríamos hoy en día evaluando libros y editoriales. ¿Vale? Entonces la bibliometría ha hecho de la necesidad de virtud y ha dicho, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Artículos, pues vamos a evaluar artículos. Y eso evidentemente ha configurado la manera en la cual se realiza la ciencia. ¿Vale? Del mismo modo que las políticas científicas de cada país pues han orientado eso. Sabéis que en España desde finales de los años de investigación se ha orientado siempre al ámbito básico, a incrementar la producción científica española, a que tuviera visibilidad internacional, a que los investigadores españoles llegaran al mismo nivel que otros colegas de países europeos, y eso con el tiempo se ha conseguido, ¿vale? Eso se ha conseguido. Ahora hay que ir un paso más allá, hay que ir un paso más allá, y de hecho ahora se habla más que de impacto académico o de impacto científico, el nuevo mantra es el impacto social, ¿vale? Es el impacto social, como las universidades, como los académicos contribuyen a generar impacto social. Y un poco en esa línea va todo el tema de Responsible Metrics, y también veréis que es un enfoque que se da mucho en los currículos narrativos que, eh, que vamos a ver a continuación. Bueno, el Responsible Metrics, aquí tenéis algunas reflexiones, ¿verdad? Y es interesante señalar que cada vez más instituciones están integrando algunos de estos principios en sus políticas de evaluación. Sobre todo, hay ya bastantes instituciones, bastantes agencias que han firmado la declaración DORA y que poco a poco van incorporando esos principios en la evaluación de la investigación. Como se señalaba en la presentación, DORA no significa eh, prescindir de los indicadores bibliométricos. DORA significa usar los indicadores bibliométricos de forma adecuada, informada y en combinación con las metodologías cualitativas, ¿de acuerdo? O sea que no podemos borrar de un plumazo todos los indicadores cuantitativos. Una cosa es que el factor de impacto nos diga poco acerca de la calidad o del impacto científico de un profesor concreto, y otra cosa es que no contemos citas, no contemos descargas, no contemos otras métricas de impacto, difusión social, difusión en medios de comunicación, en el ámbito artístico, la gente que puede ir a ver una exposición de un determinado artista, ¿vale? Reseñas que pueden tener las obras en periódicos, en revistas científicas, todo eso son indicadores de impacto individual que son muy relevantes, ¿vale? Y no, por tanto, no podemos obviarlo. Por tanto, esto es una cuestión a señalar. DORA, Leiden, métricas responsables no significa prescindir de indicadores, pero sí significa usarlos correctamente. Otra cuestión que os pongo aquí, claro, la aplicación de los preceptos de Responsible Metrics implican una evaluación o una aplicación más costosa, ¿de acuerdo? En términos de tiempo, en términos de dificultad para encontrar evaluadores especialistas en el campo. Claro, un bibliómetra, en teoría, usando indicadores bibliométricos, puede evaluarlo todo. Yo puedo evaluar a un físico, a un cirujano, a un historiador del arte, a un sociólogo, me da igual, porque yo voy a aplicar indicadores bibliométricos. Pero claro, si necesitamos evaluar los currículum en función también de una visión cualitativa del mismo, yo no puedo evaluar a un físico. Tendrá que haber un físico que evalúe a un físico y un médico o un cirujano que evalúe a un cirujano. Por tanto, esto obviamente genera una mayor dificultad también en la aplicación. Pero ya os digo, al final este movimiento es una respuesta a esa sensación generalizada que hay también en la comunidad científica de que cada vez se publica más, que cada vez se publica con menos sentido, que se publica, ya no es publicar o morir, es publicar por publicar, ¿vale? Publicar para progresar, incluso publicando mucho. Puede que no progreses, porque el de al lado quizá ha publicado más o mejor que tú. Y hay un momento que la comunidad científica, digamos que ya se está planteando
que esto ya ha ido demasiado lejos, ¿no? Todos estos movimientos ahora también de las Slow University, toda esta cuestión relativo a las universidades lentas, a reflexionar un poco sobre la función, sobre el sentido de la universidad, que creo que además que yo sigo publicando va a haber una charla al respecto próximamente. Pues todo esto también está muy incardinado con este movimiento y con estos conceptos de las métricas responsables. Los dos manifiestos principales son Dora y Leiden. Estamos hablando de trabajos ya del año 2012 y 2015, es decir, que no se publicaron ayer por la tarde, sino que tienen ya un cierto recorrido y ya hay bastantes implementaciones prácticas en la manera en que se evalúa la investigación en muchas universidades y en muchas instituciones. ¿Vale? Esto ha costado un poco que cogiera fuerza, que cogiera fuelle, pero yo creo que ya es imparable. Ya es imparable. Tuvo sobre todo un gran impulso en Centro Europa, sobre todo en Holanda, que sabéis que también es muy pionera siempre en innovaciones, ha tenido gran impulso en Reino Unido, que también invierte mucho tiempo y mucho dinero a pensar cómo evaluar mejor la investigación, y poco a poco pues está llegando también a España y también a Latinoamérica. También hay diversas iniciativas de Flaxo, por ejemplo, relacionadas con cómo se debe evaluar la investigación en América Latina. En América Latina además hay una serie de consideraciones que son diferentes a, no sé, a Estados Unidos o a Reino Unido, porque ahí la universidad puede tener otras prioridades. Quien va a la universidad en Guayaquil no tiene seguramente las mismas aspiraciones que quien va a la Universidad de Harvard, ¿de acuerdo? Hay y la Universidad de Guayaquil también tiene unas funciones diferentes a las que tiene la Universidad de Harvard, ¿de acuerdo? Hay diferentes implicaciones, hay diferentes objetivos en función, evidentemente, de cada territorio. ¿De acuerdo? Esto es importante, y cuando usamos rankings de universidades, cuando vamos a Shanghái, cuando vamos a todas estas cuestiones, todos esos matices y todos esos objetivos y todas esas implicaciones sociales se pierden completamente. ¿De acuerdo? Yo soy un fan absoluto de las métricas cuantitativas, de los rankings y de todo lo que sea cuantitativo, pero me doy cuenta de que tienen también muchas lagunas y que no es justo poner en la misma carrera a la Universidad Nacional de Colombia con, no sé, con la Universidad con el MIT, ¿de acuerdo? O incluso aquí, en la Universidad de Granada, la Universidad Internacional de La Rioja, con la Universidad de Barcelona o con la Universidad, no sé, con el Imperial College, ¿de acuerdo? Cada uno tiene unos motivos, tiene unas motivaciones, tiene unos objetivos muy, muy diferentes. Bueno, aquí tenéis, ¿vale? Las ideas principales de Dora o Leiden. Como veis, yo pongo la diapositiva y luego hablo de luego hablo de otras cuestiones, pero bueno, lo vais leyendo y así vamos complementando. Aquí os he puesto los 10 puntos del manifiesto de Leiden, ¿vale? Dani ha hablado de Dora, aquí tenéis también el manifiesto de Leiden, que fue impulsado por un grupo de bibliómetras. Y bueno, aquí tenéis un poco cuáles son las 10 cuestiones principales. Como veis, son cuestiones todas muy lógicas y muy coherentes. Quiero decir, esto es como cuando decimos no, que no haya guerra. Bueno, pues todos estamos de acuerdo, ¿vale? Pues yo creo que el manifiesto de Leiden es un poco así. Todos a priori estamos de acuerdo con estas cuestiones. Lo que pasa es que luego esto hay que implementarlo en las instituciones y hay que y hay que efectivamente aterrizarlo de una manera adecuada para que no perjudique tampoco a los investigadores y que además tampoco suponga unos cambios abruptos respecto a lo que se ha hecho hasta ahora. Las políticas de evaluación también tienen que tener en cuenta la estabilidad, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos cambiar abruptamente una política de evaluación, por ejemplo en España, que se ha ido desarrollando a lo largo de muchas décadas, basada en la publicación JCR, la publicación de revistas de factor de impacto, y de un plumazo cargarnos todo eso, porque ahora hay que adscribirse a las nuevas tendencias. Bueno, pues eso tampoco se puede hacer así, ¿vale? Porque eso está perjudicando a mucha gente que está progresando en su carrera científica y que está publicando y que está haciendo lo que se le pide. A esa gente ahora no le podemos decir, oiga, usted sus 30 artículos JCR del primer cuartil ahora no se lo vamos a valorar, solo vamos a valorar su actividad de transferencia. Entonces, las políticas científicas deben tener en cuenta también, deben ser muy cuidadosas con la estabilidad. Hay que ir introduciendo modificaciones y mejoras, pero siempre, digamos, con una línea coherente, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis los 10 puntos del manifiesto de Leiden. Aquí os pongo también algunos proyectos que se han desarrollado en Europa sobre el tema de investigación e innovación responsable, RRI, son las siglas en inglés, que es otro concepto también muy pegado
al uso responsable de métricas. Bueno, aquí tenéis varios proyectos que se han financiado desde la Unión Europea para avanzar en este sentido. Y aquí os pongo también algún informe, algunas recomendaciones de buenas prácticas que han ido publicando en los últimos tiempos algunas instituciones de carácter internacional. Aquí os traigo un informe de este think tank, ¿no? Que es el Science Europe, con recomendaciones para la evaluación de la I+D. Y ahí tenéis algunas de las claves que luego se están aplicando en todos estos proyectos de CVs narrativos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, la segunda cuestión, el 3.1, que dice que las organizaciones deben asegurar que los procedimientos de evaluación están centrados en el contenido, ¿vale? En el contenido de las solicitudes más que en las métricas o en los lugares, en los medios donde se han publicado esos resultados y esas investigaciones. Y el punto 3.3, es quizá más importante. Dice, las organizaciones deben considerar ampliar el espectro de los resultados de investigación y de las actividades que se consideran cuando se evalúa a un candidato. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión clave, ampliar el marco. Ya no vamos a evaluar solo artículos, no vamos a evaluar solo libros, los que sean de humanidades, sino que vamos a valorar otra serie de cuestiones. Eso lo vamos a ver ahora. Una de las cuestiones que se propone para evaluar son las cuestiones relativas a la ética y a la integridad científica y a las mejores prácticas. En ese sentido, aquí hay otro manifiesto, en este caso se trata de un artículo, pero también un poco con la idea de llamar a la acción a las instituciones, ¿no? Relativo en este caso a la ética e integridad, cómo evaluar a los investigadores en función de estos aspectos de ética, integridad y prácticas responsables. Y aquí tenéis una serie de cuestiones que se propone que se evalúen, por ejemplo, la exactitud y la transparencia en la comunicación de la investigación, la calidad en la propia ejecución de la investigación, el desarrollo de la idea, el diseño de la investigación, ejecución, diseminación, que se valoren actividades como las síntesis, la metainvestigación, los estudios que buscan replicar, trabajos previos o otras contribuciones. Otras contribuciones como pueden ser todo el tema de revisión de artículos, proyectos, tutorización, divulgación o transferencia de conocimiento. ¿Vale? Ahí tenéis la referencia de este artículo, también es muy interesante porque, bueno, de alguna manera también va en esa línea de desarrollar todo el tema de métricas responsables ya hacia aspectos más concretos, ¿no? Y valorar, pues, todas las actividades o muchas de las actividades que los investigadores realizan en su día a día. Aquí también, esto está también relacionado con el concepto de evaluación 360, ¿vale? Evaluar las diferentes dimensiones en la trayectoria, en la carrera de un investigador. Puede haber investigadores que se enfoquen más en una investigación académica, pero puede haber otros perfiles de investigadores, perfiles no estándar o carreras no estándar, ¿no? Como le llamo, a lo mejor más enfocados en la transferencia de conocimiento, en la divulgación, en la tutorización, en la monitorización, en labores internas, en labores de consultoría o asesoría profesional. Es decir, este enfoque de las Responsible Metrics y los currículums narrativos va mucho más allá del concepto de investigación como publicación de resultados, sino que tiene un concepto de la investigación, más que de investigación hablaríamos de actividades académicas realmente, ¿vale? Y tiene un concepto, como os digo, mucho más amplio. Luego vamos a ver más cuestiones a este respecto. Ahí tenéis algunos documentos también en esta línea, ¿no? De un informe que se hizo en Reino Unido, que es de Metric Tide, que también es muy interesante porque saca a la luz también toda esta diversidad de los resultados de investigación, toda la diversidad de la actividad académica. Ahora mismo pues estamos valorando solo una pequeña parte de la actividad que realiza un académico. Y también os traigo un pequeño cuadrito de la National Science Foundation, donde también, bueno, pues propone algunas cuestiones y algunos cambios relativos a la mejora de la evaluación de los currículum de los investigadores. Esto lo vamos a retomar luego, el tema de Estados Unidos. Otra cuestión muy importante dentro de las métricas responsables es el tema de la equidad y de la igualdad, ¿de acuerdo? Los que estáis más puestos en estas cuestiones, pues sabéis que hay unos sesgos evidentes en la academia,
hay unas desigualdades que afectan negativamente a las mujeres. Está todo el tema del techo de cristal, todo el tema del leaking pipe, ¿vale? Que sabéis que, bueno, al principio de la carrera académica hay muchas mujeres, más que hombres, pero a medida que se va avanzando, pues digamos, ocurren esos gráficos de tijera, ¿no? Veis que se incrementa el número de hombres en puestos de responsabilidad en ciencia y baja el número de mujeres. Bueno, pues también estas evaluaciones o estos sistemas intentan ser más equitativos, intentan ser más justos en las evaluaciones, teniendo en cuenta pues periodos de baja, pues por ejemplo por temas de maternidad, que al fin y al cabo es el principal factor o uno de los principales factores que afectan a esta cuestión de la desigualdad en ciencia y del techo de cristal, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas convocatorias que ya proponen que, pues por ejemplo, cuando ha habido unas bajas maternales, pues ese periodo no se le cuente a las mujeres en la evaluación y se amplíen años, ¿no? Para tener en cuenta esa situación. No solo de bajas maternales, bajas por enfermedad, bajas por cuidados de familiares, bajas por bueno, cuestiones de víctimas de género, víctimas de terrorismo, otras muchas cuestiones, ¿no? De manera que, bueno, este aspecto que antes había por poca sensibilidad, digamos, al respecto, pues cada vez está más interiorizado, incluso la propia NECA también ha elaborado unos protocolos y unas políticas de igualdad y de equidad en los últimos años, y bueno, de alguna manera, pues son medidas un poco correctoras para favorecer la igualdad de género. Esto lo vamos a ver también, luego lo vamos a retomar esta idea también de los sesgos de género, porque veréis que los currículos narrativos también tienen en cuenta esta cuestión, pero también se pueden producir algunos desequilibrios, ¿vale? Bueno, hay otras cuestiones relativas a la igualdad de género, como el tema de la composición paritaria de comité, que haya evaluaciones anonimizadas y otra serie de cuestiones pues, que se están poniendo en funcionamiento. Las cuestiones de las métricas responsables. Fijaos, cuando os decía que se pretende valorar amplio, una amplitud de actividades, pues aquí tenéis algunas de ellas. Aquí tenéis algunas de las cuestiones que cobran fuerza con estos nuevos sistemas de evaluación. Un ámbito podría ser el de la influencia en las políticas públicas, ¿vale? La influencia de las políticas públicas. Hay informes, hay documentos, hay asesorías para instituciones, para parlamentos, que evidentemente tienen un impacto mucho mayor en las políticas públicas y en la vida de todas las personas que cientos de artículos en revistas JCR del primer cuartil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto pues algo que debe valorarse, La participación en comités, asesores y científicos de gobiernos e instituciones. La participación en comités para la elaboración de leyes y reglamentos. Esto está reflejando un claro impacto y una clara influencia en la legislación, la normativa y en los cambios sociales que se están produciendo en los últimos años. Y siempre, en todas estas comisiones y en todas estas cuestiones, pues suele haber académicos que asesoran, que ayudan, que dan su opinión, con mayor o menor implicación, pero siempre hay participación académicos porque son expertos, lógicamente, en la confección de estas normativas. Bueno, pues esto debe valorarse según los preceptos de las métricas responsables, ¿de acuerdo? Va, como veis, mucho más allá del artículo y va mucho más allá del libro. Pero también se propone que se valoren las funciones, digamos, de compromiso social, ¿vale? Compromiso social, actividades con los más desfavorecidos, participación en proyectos de cooperación, involucración con asociaciones de pacientes, con colectivos desfavorecidos, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cuestiones también se propone que se valoren bajo estos esquemas. Jennifer, cuéntame si tienes alguna pregunta o lo pones por el chat, como prefieras. No escucho a Jennifer. Bueno, pues lo pones por el chat, ¿vale? Otra cuestión importante, la participación pública. La participación pública de los investigadores. Hemos visto con la pandemia del COVID cómo se llenaba de investigadores y de todo tipo de especialistas, pues los telediarios, los programas, en prensa, en todo tipo de medios de comunicación, haciendo una labor pedagógica pues muy importante, ¿vale? Muy importante. Por tanto, esto también puede reconocerse, no solo en medios de comunicación, sino también la participación como asesores en exposiciones, en documentales, en series,
en programas de televisión, incluso muchas veces saliendo en esos propios programas de televisión, ¿no? Que vemos que también hay bastantes programas de divulgación científica ahora mismo en la televisión, bueno, desde hace ya varios años. También se puede recompensar, también se puede valorar la participación en medios sociales, en redes sociales, en medios como The Conversation, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos, ahora está teniendo un impacto muy grande en la comunidad científica este medio de comunicación. ¿Y por qué? Porque esos trabajos que se publican, esos artículos luego se republican en otros medios, ¿no? Entonces también tienen un impacto bastante alto y llegan al conjunto de la sociedad. Y en fin, otra serie de cuestiones sobre participación pública, bueno, pues que también pueden recomendarse. Ahí tenéis, ahí os he puesto también una guía que publicó la FECITA hace unos años en este sentido, ¿no? De todas las actividades, bueno, pues que podrían valorarse dentro del ámbito de la divulgación científica de los académicos. Y para acabar ya casi esta parte, creo, sí, para acabar esta parte, otro concepto muy importante es el tema de la ciencia abierta, ¿de acuerdo? El tema de la ciencia abierta. Ya el tema de los repositorios, de subir los artículos en acceso abierto a los repositorios institucionales o temáticos, está bastante consolidado. Aún hay gente que no lo hace, pero bueno, es una cosa que está ya bastante consolidada y bueno, hay muchísima gente que lo tiene ya inserto en sus rutinas de diseminación, de difusión de la información, pues cuando puede, pues publica sus artículos en los repositorios. Pero ahora se está hablando ya de ir un paso más allá y de compartir también los datos de investigación, los datos brutos de investigación. Esto ya cada vez está sonando más y va a llegar a España dentro de nada. De hecho, no me extrañaría que para el próximo Plan Nacional de Investigación también se pusiera la cláusula de que hay que compartir todos los datos de investigación generados de las investigaciones del Plan Nacional, porque ya os digo que es una tendencia que estamos viendo ya en Reino Unido, en Estados Unidos y en diferentes países. Justo ayer o antes de ayer salió un estudio que decía que sabéis que muchas veces los artículos dicen, bueno, los datos están disponibles a petición, ¿no? Como que los autores dicen, bueno, si necesitan los datos, pues yo se los cedo a cualquier, se los envío a cualquier peticionario. Bueno, pues allá sale una estadística de que el 93% de esas peticiones de datos no se atienden. Es decir, los investigadores ponen esa cláusula, oye, los datos están disponibles bajo petición, pero luego en la práctica esos datos nunca se envían, o casi nunca, solo el 7% de las veces, se envían a quien los pide, ¿de acuerdo? Por tanto, esto pues al final es una pantomima, ¿no? Es un poco como todo el tema de contributors, ¿no? ¿Cómo ha contribuido cada uno a la investigación, ¿no? Que esto se supone que en biomedicina era también el acabose y decía, pues fulanito hizo la metodología, no sé quién escribió el paper, el de allí contribuyó a los datos, a analizar los datos y revisó el paper. Sabéis que eso al final, claro, pues al final, ¿cómo se comprueba eso? No se puede comprobar, ¿no? Yo nunca he visto ningún statement de eso donde dijera, fulanito, no hizo absolutamente nada. Y sabemos que eso ocurre, ¿vale? Sabemos que eso ocurre. Por tanto, bueno, pues estas menciones, ¿no? Estas declaraciones de que los datos están disponibles, pues al final son eso, son un brindis al sol y por tanto ahora se está un poco atornillando esta cuestión para que los investigadores ya compartan los datos brutos de investigación. De hecho, en las revistas top ya es una obligación de enviar los datos brutos y esto ya os digo que es una cuestión que también se valora dentro de los esquemas de las métricas responsables y ya os digo que yo creo que va a ir a más. Vemos que ya están surgiendo también las bibliotecas especialistas en gestión de datos, en diseñar planes y estrategias de archivo de datos, de recuperación, de organización, de gestión de datos, ¿no? Porque es una cuestión muy, muy importante y es una cuestión capital dentro del mundo de la comunicación científica en estos próximos años. Bueno, hasta aquí el primer punto, por contextualizar un poco, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir ya, perdón, al grano de lo que serían los aspectos claves de los currículum narrativos. Aquí tenéis las cuestiones principales que podemos identificar, aquí y en la siguiente transparencia. Un nuevo modelo de currículum centrado en los aspectos cualitativos del currículum del solicitante. Pretende sintetizar los principales logros conseguidos por un investigador, sin presentar enormes listados de méritos. Ofrece un contexto de las aportaciones más significativas realizadas. Lo ha dicho antes Dani. CVs contextuales,
podemos llamarlo también, en lugar de CVs, narrativos, ¿vale? Porque estás dando un marco más general para situar tus principales aportaciones o tus principales contribuciones al ámbito científico. Permite recalcar las actividades principales o los resultados principales que se ha logrado. Claro, en un listado, en un currículum de 100 páginas, ¿tú cómo identificas cuáles son las aportaciones realmente trascendentes en la trayectoria de un investigador? Es muy complicado, ¿vale? Y esto sí que nos permite centrar y focalizar y sacar partido a estas contribuciones más importantes. Y además no tienen que centrarse en un artículo, en un output, sino que puede ser una línea de trabajo que ha generado diversos resultados, ¿vale? Por tanto, esto nos lo van a permitir este tipo de currículum. Enfatiza la contribución de una persona a su campo científico de manera amplia, más allá de las publicaciones, ¿vale? El formato artículo no significa que no se valore, por supuesto que se pueden valorar los artículos, pero también se pueden valorar otra serie de contribuciones y además podemos sacar a relucir trabajos o hallazgos importantes que se hayan publicado o que se hayan publicado, pero que no se hayan difundido a través de medios del primer nivel. Yo siempre cuando he evaluado sexenios o me decían, no, es que este trabajo es muy bueno, lo que pasa es que se publicó en esta revista, por patatín y patatán. Bueno, pues esto nos permitiría sacar también a relucir estos trabajos que a lo mejor se han publicado pues, en medios de menor impacto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que estar atados a las revistas de mayor impacto. Nos permite también poner el foco en los aspectos diferenciales de nuestro currículum, ¿vale? Porque al final, lo que os decía, todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego o cuáles eran las reglas del juego hasta ahora, que es publicar en revistas de impacto en vuestro ámbito, ¿no? Todo el mundo publica. Todo el mundo publica en revistas del primero, del segundo cuartil o del cuartil que os pida en vuestro ámbito de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que diferencia un currículum de otro? ¿Que tú tienes 25 artículos y el de al lado tiene 28? Pues eso no es diferencia significativa. Aquí sí que podemos sacar a relucir realmente qué es lo que diferencia nuestro currículum de otro competidor o de otro candidato a una determinada beca o a un proyecto, por ejemplo. Y otro aspecto clave es que es autoselectivo, ¿vale? Igual que en los sexenios de investigación, tú tienes que elegir tus 5 mejores aportaciones. Aquí también, en la mayoría de convocatorias, se pide que tú selecciones también un número determinado de aportaciones. Según la convocatoria pueden ser 4, 5, hasta 10, ¿de acuerdo? Pero al final es autoselectivo. Tú tienes que saber cuáles son tus mejores contribuciones y sacarle brillo, sacarle partido a esas contribuciones. No existe un modelo estándar de currículum narrativo. De hecho, luego vamos a ver varios ejemplos y veréis que son diferentes. Pero sí hay una serie de características comunes. Hay una serie de características comunes como son que permiten al investigador explicar sus contribuciones más sustanciales y de forma, digamos, más que estructurada, de forma semiestructurada, ¿vale? Digamos que te dan una serie de espacios, de caracteres para que tú alegues o señales el impacto o la importancia de esas contribuciones. Como os decía, suelen ser en algunos esquemas 4 o 5 contribuciones. En el Plan Nacional, por ejemplo, se pedían hasta 10 contribuciones realizadas a lo largo de la trayectoria científica o un determinado ámbito de tiempo. ¿Vale? Los currículos narrativos, además, últimamente en las convocatorias tiende a valorarse los resultados más a corto plazo, en los últimos 5 o 10 años. ¿De acuerdo? De hecho, en el Plan Nacional eran 10 años y en otras convocatorias hablan de 5 años. Entonces, se nos pide que se remarquen las contribuciones más importantes, ya os digo, realizadas en un determinado espacio de tiempo y además nos dan también un límite de caracteres. 1000, 2000 caracteres, 600, 800, depende. ¿Para qué? Bueno, para darles a todo el mundo la misma oportunidad de presentar sus méritos. Si esto fuera una extensión libre, pues imaginaos que también, bueno, pues habría gente que escribiría pues, 40 o 50 páginas, ¿no? Y tampoco se trata de eso. De esta manera, limitando las aportaciones que se pueden resaltar, estamos también permitiendo una comparación entre investigadores con carreras más dilatadas y investigadores más jóvenes. De hecho, esto incluso puede favorecer a investigadores más jóvenes, ¿no? Sobre todo si estamos valorando los últimos años de la trayectoria científica. Igualmente, se eliminan las diferencias entre disciplinas muy productivas y otras de menor productividad. Claro,
esto depende de los patrones de publicación en cada área. Un químico o un físico puede tener 60, 70, 80 publicaciones fácilmente cuando lleva 10 o 12 años de trayectoria científica. Pero un sociólogo o un comunicólogo, lo normal es que tenga 10, 12, 15, ¿vale? Entonces, inconscientemente, hay un sesgo también muchas veces en el evaluador cuando ve currículos muy largos de tender a pensar que se ha hecho más, que se ha contribuido más a la ciencia. Y precisamente todo el tema de Responsible Metrics y todo el tema de currículum narrativo va en contra de esa idea. Publicar más no significa contribuir más a la ciencia, ¿vale? Esto es esto sí que quizás es un cambio interesante, ¿vale? Quizás es un aspecto interesante de estas cuestiones. Publicar más no significa contribuir más a la ciencia o contribuir más a la sociedad. Tú puedes haber publicado muy poco, pero haber contribuido mucho al desarrollo de tu disciplina o al desarrollo social o al ámbito que sea, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí ya os digo, hay un cambio, ¿no? En cuanto a cómo se valoran las aportaciones. Los currículos narrativos también valoran una diversidad de outputs más allá de los artículos en revistas indexadas, que recalco, también se valoran, ¿vale? Pero ahora también se pueden valorar, pues, compartir conjuntos de datos, participar en actividades de la comunidad científica, contribuir a informes, contribuir a libros blancos, a protocolos, a desarrollos concretos más aplicados, por ejemplo, desarrollo de software, escribir código, desarrollo de productos concretos, desarrollo de herramientas y, en fin, todo realmente lo que se os ocurra donde pueda haber una contribución sustancial al desarrollo de vuestro ámbito de conocimiento. Fijaos, otra cosa interesante que se señala. Contribuciones no significa siempre resultados, no significa necesariamente resultados. También se podrían alegar en estos esquemas aportaciones a los propios, contribuciones a los propios modos de trabajo de tu grupo de investigación, de tu laboratorio, de tu departamento, la aplicación de nuevas técnicas, el desarrollo de protocolos, la apertura de líneas de trabajo, ¿vale? Sobre todo, aquí habría que decir para los investigadores jóvenes, sobre todo para los investigadores jóvenes. Esto no lo he leído en ningún sitio, pero lo añado yo. Sobre todo los investigadores jóvenes, porque a un investigador ya con un cierto grado de madurez, yo creo que sí se le deberían pedir resultados concretos, tangibles, fuera de su ámbito más cercano. Pero un investigador joven, que está empezando, que tiene una trayectoria más corta, quizá no le ha dado todavía tiempo a realizar aportaciones significativas. ¿Por qué? Porque son gente que está en periodo de formación. Gente que está en periodo de formación. Pero a lo mejor se ha contribuido ya internamente con su trabajo, en su laboratorio, a desarrollar nuevas formas de trabajo, a introducir líneas de investigación más frescas, ¿de acuerdo? Y esto también es interesante. También es interesante que lo pensemos desde este punto de vista, ¿vale? Ya digo, sobre todo las personas que estáis empezando y que quizás decís, oye, yo todavía no tengo artículos, todavía no tengo contribuciones, realmente yo qué he aportado. Bueno, pues pensad si habéis realizado alguna contribución interna a los modos de trabajo dentro de vuestro ámbito más cercano, que también podría ser, ya os digo, una contribución interesante bajo este esquema de evaluación. Realmente esto sí que está siendo ya aberrante que a una persona que ni siquiera se ha licenciado se le pidan resultados, se le pidan artículos JCR. A alguien que solicita una beca predoctoral, se le pidan ya unos currículum científicos ya pues con ciertos resultados. ¿Vale? Entonces esto ya os digo que llega a un punto que es una locura. Sabéis que se están dando casos de investigadores que están metiendo a sus hijos en los papers. Lo comenté el otro día, te lo comenté el otro día también con mi grupo de trabajo en el vicerrectorado, aquí que veo a Jesús hablando, lo comenté el otro día, el caso de investigadores chinos que están metiendo a sus hijos en los artículos y se han detectado chavales, no, niños con 10 años en los artículos. ¿Por qué? Porque los están preparando para que tengan currículum para luego poder entrar a la universidad. Esto evidentemente es una aberración. Creo que por España o incluso por Granada también hay algún caso así. ¿Vale? Pero no me atrevo a no me atrevo a mencionarlo expresamente por si esto tiene algún tipo de consecuencia legal. Bueno, unas prácticas aberrantes de todas formas, se puede alegar impulsadas por las políticas de evaluación. No, 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 no. Vamos a ver. Las políticas de evaluación son una cosa y que tú metas a tu hijo de 10 años o de 7 años en un artículo es otra. Evidentemente es un fraude claro. ¿De acuerdo?
Por tanto, ya os digo, hay que dar un paso atrás quizás, pensar esta cuestión y ver exactamente qué se le está pidiendo, sobre todo a los investigadores más jóvenes, porque muchas veces no parece que sea sano y sea justo. Y sabéis que también hay unos problemas ahora, también están saliendo muchos problemas de ansiedad, ¿no? y de estrés en la academia, sobre todo por esta presión, por obtener resultados más a corto plazo. Más cuestiones de los currículos narrativos. Mayor enfoque en aspectos sociales. Aspectos sociales, ya lo he comentado antes. Divulgación, impacto social, que es el nuevo mantra. ¿De acuerdo? Hay un libro también, hay un libro justo que he visto esta semana que me quiero, no leído, que me quiero comprar, que es de Jonathan Grant, un evaluador y un investigador inglés muy, muy relevante, con cargos en política científica y que ha contribuido a definir las políticas científicas de Reino Unido, que precisamente aboga por eso, por un cambio en el enfoque, en las misiones de la universidad y medir más el tema del impacto social. Y de hecho, en los últimos evaluaciones que ha habido en Reino Unido, el REF, ¿no? La evaluación a la que se someten las universidades británicas para recibir fondos de investigación ya ha tenido un enfoque muy grande en todo el tema del impacto social, ¿de acuerdo? Por tanto, es una cuestión también que está adquiriendo cada vez mayor relevancia y que vamos a seguir escuchando hablar de esto en los próximos años. También un enfoque en la transferencia. La transferencia de conocimiento, esto sí es una cuestión que lleva ya más tiempo tratándose en la academia, y realmente los currículos narrativos, como valora un amplio espectro de actividades, pues también valoran las actividades de transferencia. De hecho, bajo estos esquemas, la transferencia no es nada diferente a la investigación. La transferencia es solo una parte de la investigación. ¿De acuerdo? No es una cuestión diferente como en España, que hemos dicho, bueno, sexenio de investigación, sexenio de transferencia. No, en estos esquemas la transferencia es otra parte más de la actividad de investigación. De hecho, sería una parte más aplicada. Estos esquemas normalmente no están poniendo mucho énfasis en la docencia. ¿Por qué? Porque se supone al final que las personas que están solicitando este tipo de ayudas, pues la mayoría son profesores universitarios y ya dan clases. Pero sí están poniendo un cierto enfoque en el tema de mentoría, de tutorización, de dirección, no solo de tesis doctorales, sino de trabajos académicos de todo tipo, de tutorización, ¿no? Se está poniendo aquí un poco el énfasis. Yo en principio no lo pondría tanto, ¿eh? Si tenéis que desarrollar en España quizá una narrativa para alegar vuestros méritos, quizá este enfoque aquí se está dejando un poquito más aparte. Pero bueno, lo podemos tener en cuenta también. Otras cuestiones importantes, fomento de la colaboración, creación de redes, interdisciplinaridad. Todo esto son cosas que sobre el papel se están valorando, que son cuestiones que bueno, que en principio deberían potenciarse. Lo que es cierto es que luego pues llegamos a algunas convocatorias y vemos que esto se penaliza, ¿no? Muchas veces también me dice, oye, es que me han penalizado porque yo soy del ámbito tal y he publicado en una revista de no sé qué. Es que yo aquí éramos 4 autores bueno, poco a poco, ¿vale? Hay también, digamos, bueno, tiene que haber unos periodos de carencia, unos periodos de transición y poco a poco también es probable que esto vaya cambiando y también no todas las convocatorias se evalúan por igual, ¿de acuerdo? Hay convocatorias que van a valorar esto y otras que no. Entonces debemos también saber específicamente qué dice cada convocatoria y qué valora cada convocatoria. Valoración de la diversidad, esto ya lo he comentado, y perspectiva muy amplia de lo que significa la actividad académica. Realmente, la metáfora del iceberg, ¿no? Que se ha usado hasta la saciedad, pero bueno, la traigo aquí. Esto lo he traído de un informe de la Universidad de Glasgow. Lo que se valora, ¿no? Lo que se valora y también lo que hay por debajo. Hay muchísimas más cosas por debajo que se pueden valorar. Bueno, pues los currículos narrativos aspiran a valorar también todo eso que está bajo el agua y que aparentemente no vemos a primera vista. Aspectos clave. Y luego ya vamos a un poco al lado oscuro, ¿no? Aspectos clave. Permite resaltar los méritos de personas con carreras académicas no estándar, lo que os decía antes, carreras académicas no estándar. Hay muchos investigadores en nuestra universidad, mi universidad es un ejemplo de ello, porque hay mucha gente que viene de empresas, que ha estado en diversas universidades, que ha cambiado de líneas o de áreas de investigación. Es un gran ejemplo de carreras académicas no estándar. Gente que viene de la industria, en fin, mil casuísticas. Bueno, pues seguramente estas personas pueden tener una mayor oportunidad de concurrir a convocatorias de financiación cuando se valoran no solo artículos, publicaciones, sino que se valoran
unas trayectorias y unas contribuciones más amplias al conocimiento y unas contribuciones más amplias a todo lo que significa desarrollo social o desarrollo, de la investigación, desarrollo en todos los ámbitos de actividad. Estos currículum también permiten explicar posibles lagunas en la actividad científica, maternidades, paternidades, problemas de salud, cambios de empleo o cambios de áreas de actividad y líneas de investigación. Como señalaba antes, que sea un currículum narrativo no significa prescindir absolutamente de las métricas, pero sí es verdad que no hay que poner tanto el énfasis en ellas, sobre todo en las métricas que no son a nivel individual. Todo lo que sea relativo a medios de publicación, factores de impacto, etcétera, eso en principio habría que dejarlo a un lado y sí que podéis alegar las métricas asociadas a vuestra trayectoria individual, a vuestro desempeño individual. Pero ya os digo que en principio se pueden usar, pero tampoco hay que poner demasiado énfasis en ellas. Como os digo aquí, en caso de usar indicadores asociados al producto individual y no al medio de difusión. Otra cuestión importante, adaptabilidad del currículum a convocatorias con objetivos y enfoques muy diversos. Vosotros a lo mejor tenéis diversos perfiles, más de transferencia, más aplicado, más académico, un perfil social, incluso la gente que sabe de humanidades o de artes, pues un perfil o un currículum más artístico, ¿no? Yo también evalúo a muchos profesores de Bellas Artes y muchos tienen una doble orientación, una orientación académica y una orientación artística. Bueno, esto nos permitiría sacar partido al perfil más adecuado a cada convocatoria concreta, ¿de acuerdo? Al final, como tenemos que elegir 4, 5, 6 méritos de nuestra trayectoria, bueno, pues en función de los objetivos, de los requisitos de una convocatoria, pues podemos adaptar nuestro perfil a lo que más nos interesa. Y también permite explicar casos de éxito, ¿no? Casos de éxito en nuestra carrera académica. Y ahora vamos un poco a lo que serían las debilidades, ¿no? Las debilidades que yo veo en esta serie de currículos. En mi opinión, se fomenta una narrativa muy seleccionada, ¿vale? Muy favorable a nuestros intereses, una narrativa Instagram, ¿no? Como pongo aquí, en Instagram sabéis que nadie pone sus fotos donde sale mal. Siempre salen fotos magníficas, mejor perfil, comiendo cosas súper coloridas y súper chulas, ¿vale? Pues aquí igual, como nosotros estamos recalcando cuáles son nuestros puntos fuertes del currículum, estamos ofreciendo una narrativa muy seleccionada, ¿no? Hay un encuadre, ¿no? Un framing muy favorable a nuestros intereses. De alguna manera, ¿puede suponer una manipulación de la realidad? Bueno, lo dejo ahí como pregunta, ¿vale? Evidentemente, claro, vamos a ofrecer un enfoque muy en la línea de lo que nosotros queremos. Nos vamos a resaltar nuestros méritos. Quizá se está dando mucha importancia, va a tener gran importancia también la capacidad que tenga uno de persuasión y de retórica, la capacidad que tengáis para vender, digamos, vuestros méritos, para sacarle partido. Hay gente que es muy buena en esta materia, recalcando sus méritos, y hay gente que le cuesta mucho identificar y luego resaltar cuáles son sus méritos más significativos. Entonces, en la literatura sobre subes narrativos se pone también un poco el foco en esto, que hay que tener cuidado en no premiar luego al final a las personas que tengan una mayor capacidad de retórica o de persuasión, sino en financiar o reconocer a los que son realmente los mejores investigadores. Hay que tener cuidado con esta cuestión. Hay un fomento del storytelling, ¿no? De contar la historia, de contar pues una historia favorable a nuestros intereses. Hay una parte también de creatividad en esta cuestión que es indudable y, por tanto, lo que he dicho antes, puede desfavorecer, puede perjudicar a las personas pues, que quizás no tengan estas capacidades de sacarle partido a sus méritos. ¿Se puede tender a inflar los propios méritos? Claro que sí. Esto lo vemos, ya os digo, yo reviso también muchísimos resúmenes de sexenios, de acreditaciones y al final, bueno, ves unas cosas, ¿no? Que dices, bueno, vamos a moderar esto porque yo creo que se está inflando un poco tu contribución o las cuestiones que tú has aportado, ¿no? a tu ámbito científico. Se puede tender también a obviar o minusvalorar las contribuciones de los colaboradores y colegas de grupo. La ciencia es una actividad colaborativa.
común en conjunto. Quizá en algunos ámbitos es más solitaria, quizá hay, bueno, sí puede que haya una mayor relevancia individual, pero en la mayoría de las áreas es una actividad colaborativa. Y esto es indudable. Y al final, como cuando os presentáis una convocatoria de este tipo, estáis alegando vuestros propios méritos, se puede tender también a obviar o a minusvalorar los méritos de los colaboradores. Por tanto, cuidado también con estas cuestiones. Puede ser una barrera para no nativos o investigadores que no dominan perfectamente el idioma de la solicitud. Si yo tengo que sacarle partido a mis méritos en español, puedo hacerlo. Pero si lo tengo que hacer en inglés, yo no voy a tener la misma habilidad y la misma pericia que un nativo en lengua inglesa, que seguro que va a sacar muchísimo más brillo a sus méritos, ¿de acuerdo? Por tanto, es una cuestión que puede perjudicar, ya os digo, a los investigadores que no dominen perfectamente el idioma de la solicitud y finalmente lo que os decía, puede afectar a personas que no sepan vender sus propios méritos. Aquí os pongo precisamente un cuadrito que he tomado de un informe que ha presentado antes Dani y que pongo luego en las referencias bibliográficas por si lo queréis descargar. Ese informe que ha comentado que es muy breve, de 6-7 páginas, donde se recogen, bueno, algunas opiniones y algunas cuestiones positivas y negativas referentes a los currículos narrativos. Y aquí también os pongo otro cuadrito de ese mismo informe. Hay una posible tendencia también de los investigadores a no dejar espacios en blanco, ¿vale? Veréis que luego cuando os presente alguna de las iniciativas que hay en el mundo, el currículum de la Royal Society pues definía cuatro apartados. Claro, al final si hay 4 apartados, tú vas a intentar rellenar los 4, no vas a dejar uno en blanco, ¿vale? Pero si tú no has contribuido a la formación de investigadores, por ejemplo, que es una de las cuestiones que te dicen que tienes que rellenar, lo deberías dejar en blanco. Pero claro, si lo dejas en blanco, tú sabes que eso ya es un punto negativo, ¿no? Para tu posible solicitud. Entonces vas a tender a rellenarlo, con lo que sea, ¿vale? Con lo que sea. Esto puede ser una debilidad. Consume mucho tiempo. Realmente pensar esto, pensar cuáles son tus méritos importantes, pensar una narrativa, cuáles son los casos de éxito, qué enfoque le quiero dar, qué perfil, leerme bien la convocatoria para que no caiga en errores. Esto lleva tiempo. No es, actualizo mi CVA, clic, meto mis nuevos méritos y lo mando. No, esto necesita un poco más de tiempo de reflexión, quizá luego no de ejecución, pero sí de reflexión, del enfoque de todas estas cuestiones que queremos fomentar. Se necesita formación y apoyo por parte de las instituciones. Lo que ha dicho antes Dani, quizá la convocatoria del año pasado ha faltado pedagogía. Quizá se ha implementado de forma abrupta. Se puede haber esperado un poco más, hacer seminarios, hacer webinarios por las universidades, decir qué enfoque se quiere dar a todo esto. Quizá ha faltado esa parte de formación, de pedagogía, de esa gota que va calando poco a poco, ¿no? Hasta que ya realmente crea un caldo de cultivo favorable a esta perspectiva. Hace falta apoyo por parte de las instituciones financiadoras y también por las instituciones de los investigadores para ayudar en estas cuestiones porque no todo el mundo va a tener el conocimiento para hacerlo de manera correcta. Se han identificado también sesgos de género, ¿vale? De hecho, lo que os pongo ahí, hay una tendencia que se ha detectado en los hombres a que en sus CVs narrativos hay una mayor confianza, una mayor ambición, hay una escritura más agresiva que tiende a sobrevalorar los méritos. Mientras que en el caso de las mujeres, en general, se ha detectado que se tiende a minusvalorar sus propios méritos. Hay una escritura más humilde, también más realista, pero esto al final puede afectar a las tasas de éxito de las mujeres. Por tanto, hay también diversas investigaciones en curso precisamente encaminadas a intentar, bueno, pues que no se produzca estos sesgos de género en las evaluaciones que pueden perjudicar sobre todo a las mujeres. Sobre esta cuestión, pues por ejemplo, una iniciativa muy chula en España que es Académicas Desvergonzadas, que lo que aboga es porque las mujeres pues también saquen partido, difundan sus propios méritos, etcétera, porque también se está viendo que hay una cierta, en redes sociales parece que también hay una tendencia de los hombres más que de las mujeres a difundir sus méritos de investigación, lo cual ya os digo que al final pues, puede generar desigualdades en las evaluaciones, ¿no? Por tanto, esta es otra cuestión interesante también desde el punto de vista de la evaluación, desde el punto de vista de la equidad y de la igualdad, que debe investigarse y debe tratarse más a fondo cuando se realizan este tipo de evaluaciones.
respecto a la evaluación, yo como evaluador que soy también en diferentes convocatorias, ¿no? Tanto a nivel privado como dentro de mi universidad, pues al final esto va a generar también toda esta perspectiva y también veo que desde el punto de vista del evaluador pues puede generar una serie de dificultades. Por ejemplo, los evaluadores deben ser especialistas en su campo. Lo que os decía antes, un bibliómetra no puede evaluar un currículum narrativo de una persona de sociología, de historia, de ingeniería, de física, porque no tiene el conocimiento. Hay que buscar personas específicas de esos ámbitos de conocimiento que puedan valorar de manera justa esas contribuciones. Dentro del marco cualitativo, los criterios también tienen que ser claros y transparentes. ¿Vale? También se pueden definir unos criterios claros y transparentes dentro de un ámbito cualitativo. Hay que trabajar también en esta cuestión. Los evaluadores deben tener unas guías de trabajo, unas directrices. Deben tener también una asistencia técnica cuando tengan dudas. Y deben evitar sesgos y la toma de decisiones no informadas. ¿De acuerdo? Hay que evitar estas cuestiones porque al final también se está abriendo, de alguna manera, quizás se está permitiendo, pues efectivamente, que pueda haber sesgos, que pueda haber injusticias en las evaluaciones. Puede haber también una posible tendencia, quizá inadvertida, a valorar la repercusión de las revistas. Aunque tú no pongas el factor de impacto de una revista, el cuartil, todo eso, pero si yo valoro a investigadores del ámbito de mi ámbito, de la documentación, yo sé cuáles son las mejores revistas. Yo no necesito saber cuál es el factor de impacto de Scientometrics, del Journal of the American Society for Information Science and Technology, el Journal of Documentation, Journal of Information Science. Yo sé que esas son revistas top en mi ámbito. No necesito saber cuál es su factor de impacto. ¿De acuerdo? Me da igual que sea del primer cuartil y del segundo cuartil. Yo sé que son buenas revistas. Entonces yo puedo tener ya un sesgo a valorar también en función de las revistas donde se ha publicado, aunque no mire el factor de impacto, aunque no sepa exactamente el cuartil, etc. Pero puedo tener ese sesgo, ¿de acuerdo? Y al final voy a estar valorando según las revistas donde ha publicado y no según la calidad y las contribuciones al conocimiento de ese investigador, ¿entendéis? ¿No? Y seguro que vosotros, si sois de otro ámbito, sabréis también perfectamente cuáles son las revistas top en vuestro ámbito, cuáles son las buenas revistas y también podéis tener ese sesgo en las evaluaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, muy importante esta cuestión. Y aquí le podemos decir al evaluador, por favor, no hagas caso de las revistas donde han publicado, por favor. Pero va a ser un sesgo inconsciente. Va a ser un sesgo inconsciente. Hay una mayor dificultad en la evaluación, ya que no caben fórmulas basadas en indicadores bibliométricos, por supuesto. Va a haber una mayor subjetividad en los juicios, dado que también las contribuciones van a ser mucho más diversas, mucho más diversas. Y posiblemente, perdón, va a haber unos tiempos de evaluación más largos. Esto pone de los nervios también a los investigadores, ¿no? Cuando una convocatoria tarda 4, 5, 6, 7, 8 meses, un año en evaluarse. Bueno, pues esto puede contribuir también a que estas evaluaciones sean más largas. ¿Por qué? Porque hay que buscar evaluadores específicamente de ese campo y porque luego hay que evaluar esas solicitudes. Fijaos, aquí os pongo también una pequeña frase extraída de uno de los informes de la Universidad de Glasgow que dice, una prueba piloto que se hizo, ¿no? Donde una comisión tenía que evaluar 8 currículums. Dice, nosotros habíamos pensado que cada currículum nos llevaría en torno a 25 minutos y nos llevó 2 días. Nos llevó 2 días enteros evaluar 8 currículums. ¿De acuerdo? Por tanto, esto lleva su tiempo. Controversias, debates. No hay evidencias de momento acerca de cómo este modelo puede influir en los procesos de evaluación. No sabemos, de momento no hay resultados, es un modelo piloto, un modelo experimental, se está implementando y todavía no sabemos si puede haber diferencias en los resultados en estas evaluaciones respecto a las evaluaciones bibliométricas. Puede haber sesgos hacia un determinado área, puede haber sesgos de género, puede haber sesgos hacia investigadores jóvenes en detrimento de investigadores consolidados. No lo sabemos de momento, no hay, no, que yo sepa al menos, no hay investigaciones al respecto. Se están haciendo ahora y seguramente pues ya saldrán algunas en los próximos meses. ¿Realmente con esto hay un incremento del rigor y de la equidad en las evaluaciones o es mayor burocracia? Es mayor burocracia porque vosotros tenéis vuestro CVA, vuestro CVN, vuestro, yo qué sé, vuestro SICA, lo que sea, y ahora os piden otro formato diferente. Al final, estamos hablando también de un mayor número de requisitos, ¿no? Una mayor burocracia. Hay reticencias también, hay reticencias.
en una parte de los investigadores, sobre todo investigadores consolidados sobre este sistema de evaluación. En Holanda, que ha sido de alguna manera pionera en la implementación de los currículos narrativos en algunas convocatorias, se han levantado también voces en contra de ello, ¿no? Que, bueno, pues alertan un poco realmente respecto a las cuestiones que os he comentado anteriormente. Ya no tiene valor publicar en revistas de alto impacto, esto como es. Yo llevo toda mi carrera intentando publicar en Q1, tal, intentando hacer buenas investigaciones con repercusión internacional, metodológicamente, enfrentándome con revisores súper aguerridos, con editores, etcétera, y ahora resulta que eso ya no tiene ningún valor. ¿Cómo es esto? Puede haber también una posible contribución a lo que Dani llama negacionismo bibliométrico, ¿vale? Fijaos lo que comentaba de la Agencia Estatal de Investigación, que han derrapado un poco, ¿no? Con toda esta cuestión de Dora, han sido más papistas que el Papa. Entonces, no, la bibliometría no es mala. Lo que es malo es la mala bibliometría, ¿de acuerdo? Por tanto, ya os digo, el enfoque cuantitativo no hay que desecharlo por completo y siempre que usemos buenas métricas informadas y ajustadas a los méritos y a las contribuciones que presentamos, pues no debería haber ningún problema. Posible desacople, potencial desacople entre modelos de evaluación. Estamos en un modelo performativo de resultados, estamos en un modelo de impacto social, estamos en un modelo de transferencia. ¿En qué modelo estamos? ¿Qué me piden? ¿Dónde tengo que ser bueno? No podemos ser buenos al final en todo, ¿vale? No podemos ser buenos en todo. Sabemos que tenemos nuestras limitaciones. ¿Dónde tengo que poner mis huevos, digamos? ¿En qué cesta tengo que poner mis huevos? ¿En esta? ¿En la de transferencia? ¿Qué sombrero me pongo hoy? ¿El de transferencia? ¿El de académico? ¿El de perfil social? ¿Vale? Por tanto, importante todas estas cuestiones. Confusión, al final, ¿no? Posible confusión. Al final es lo que decía mi director de tesis, Evaristo Jiménez, cuando yo me acuerdo de aquella presentación que decía encerrados con un solo juguete, ¿no? Los investigadores son como niños encerrados con un solo juguete. Que el juguete era el factor de impacto, evidentemente. Ahora, ¿cuántos juguetes tenemos? ¿Con qué jugamos? ¿Vale? ¿Cómo tenemos que enfocar? ¿Dónde tenemos que enfocar nuestro esfuerzo? Claro, un académico no se levanta un día, voy a publicar de esto, voy a publicar de lo otro. Es una cuestión a medio largo plazo. Tienes que pensar qué proyectos de investigación vas a pedir, qué ayudas, con qué grupos colaboras, a dónde te vas de estancia. Esto no te lo pueden cambiar de la noche a la mañana. Tiene que haber una estabilidad también, ¿no? Una estabilidad y una predictibilidad también en todas estas cuestiones de evaluación científica. Y ahora mismo esto pues son dudas que pueden surgir a cualquier persona, ¿no? De dónde tiene que enfocarse, qué sombrero se tiene que poner hoy. Estoy hablando mucho, voy a ver un segundito, perdón. Bueno, como lo veis, veo que hay poco movimiento en el chat. ¿Me estáis enterando? Hablo muy rápido. ¿Cómo lo veis hasta ahora? Genial, muy interesante. Bueno, me lo apunto para mi subnarrativo, vuestra valoración. Ahora pego el pantallazo y me lo guardo. Gracias. Bueno, seguimos. Vamos a comentar algunas poquitas experiencias, ¿vale? En 15, 20 minutos y luego ya pues os comento algunos consejos, algunas recomendaciones para los subes narrativos, ¿vale? Aquí os pongo un par de ejemplos, tres ejemplos internacionales, sí. Uno es el de como decía, Reino Unido y Holanda, bueno, perdón, he dicho Holanda, ya no se puede decir Holanda. Reino Unido y Países Bajos es donde ha habido mayores contribuciones, digamos, en esta cuestión de los CVs narrativos, ¿vale? Aquí tenéis, y además al más alto nivel, ¿vale? Al más alto nivel. Fijaos que en el Reino Unido todo este asunto ha venido impulsado por el propio organismo evaluador de la ciencia, que es el UCRI, y también por la Royal Society, fijaos, ¿no? La Royal Society, bueno, la institución de más prestigio del mundo. Y la Royal Society desarrolló un currículum, un pequeño modelo que realmente se centraba en estas cuatro cuestiones, ¿no? Se le preguntaba al investigador estas cuatro cuestiones. ¿Cómo has contribuido a la generación de conocimiento?
es decir, un enfoque, digamos, de ciencia básica. ¿Cómo has contribuido al desarrollo de personas? Es decir, un enfoque formativo. ¿Cómo has contribuido a la comunidad investigadora? Un enfoque más de impacto, ¿no? De impacto más allá de tu propia especificidad de conocimiento. Y cómo has contribuido a la sociedad en general, impacto social. No se le preguntaba estas cuatro cuestiones. Ahí tenéis también enlaces a la plantilla que, como veré, un documento en Word con 4 epígrafes, no tiene más. Y otro de los ejemplos es el de del Consejo de Investigación holandés, el NWO, en una convocatoria que se llama BENI, que está dirigida a jóvenes investigadores. ¿De acuerdo? Y en esta convocatoria preguntaban específicamente por estas cuestiones: perfil académico, visión y objetivos de investigación, motivaciones e impacto potencial del trabajo en la sociedad. ¿De acuerdo? Y se pedían una serie de resultados clave, hasta 10 contribuciones de toda índole, artículos, datos, software, etcétera. Y para cada una de ellas se podía contextualizar y se podía explicar cada resultado. Además tenía un especial enfoque en la ciencia abierta. Yo os pongo también el enlace a la plantilla. El tercer ejemplo que os quería poner es el del NIH americano, el del National Institutes of Health, ¿no? Los institutos de investigación también más poderosos del mundo, el Instituto Americano de Salud. Y esta es la plantilla que han ido desarrollando en los últimos tiempos y que han implementado ya en 2022, pero si no me equivoco es el que lo implementan. Y como veis también es de lo más sencillo. Hemos pasado de esos currículum mastodónticos, CVN, SICAS, etcétera, ¿no? Muy compartimentado, muy cada mérito, cada dimensión, etcétera, ¿no? A una hoja en Word con cuatro apartados, como veis ahí, y una tablita, ¿vale? Y ahí tenéis básicamente ABCD, digamos tu resumen personal, los cargos, posiciones, ocupados, premios, etcétera, tu contribución a la ciencia y, digamos, tu rendimiento académico, ¿no? Tus publicaciones o tus resultados más relevantes. Como veis, bueno, pues un formato muy sencillito. A esto le llaman BioSketch, ¿vale? O Biographical Sketch. Esto no se está aplicando de momento a los investigadores principales, se está aplicando al personal asociado a proyectos, ¿vale? Y al personal que colabora en proyectos, pero no a los IPs, ¿vale? A los IPs de los proyectos todavía no, pero es posible que se implemente un formato similar también en no mucho tiempo. Bueno, esto en cuanto al mundo. Y ahora vamos a hablar de algunas convocatorias en España. Realmente todo esto ha tenido su mayor difusión en España con la convocatoria del año pasado de proyectos de I+D, donde la Agencia Estatal de Investigación pues cambió bastante el enfoque, ¿no? El enfoque para evaluar los proyectos de investigación. Y, bueno, decía que, por ejemplo, en el campo del currículum del investigador se debía incluir una reseña con un máximo de 8.000 caracteres de cada persona del equipo de investigación. Es decir, ya no había que adjuntar el currículum o el CVA del equipo de investigación, sino que lo que se decía es que se escribiera un texto, un máximo de 8.000 caracteres, señalando un poco los méritos de cada persona del equipo, incluyendo sus aportaciones científicas, explicando su relevancia y contribución a la generación del conocimiento, generación de ideas, responsabilidades adquiridas, aportaciones a la sociedad, incluyendo actividades de desarrollo tecnológico, innovación, divulgación, colaboración con la industria y también con sector privado y con otros usuarios finales de la investigación. Como veis, pues un enfoque más amplio, ¿no? Y bueno, una perspectiva un poco más amplia de lo que significa pues, el impacto y las contribuciones científicas. Fijaos que esto se parece mucho a lo que hemos visto de la Royal Society, ¿no? Aportaciones científicas explicando su relevancia y contribución a la generación del conocimiento. Aportaciones a la sociedad. Aportaciones a la formación de jóvenes investigadores y cómo se ha contribuido al desarrollo de su carrera científica, a la constitución de equipos de investigación, a la creación de empresas, actividades editoriales, evaluación de investigadores, proyectos y otras actividades de investigación. Como veis, va muy en línea de esas 4 preguntas que hemos señalado
antes. Y de hecho creo que ha sido el modelo, ¿no?, que han tomado para desarrollar esta cuestión. Además, se pedía que se incluyera un listado de las 10 aportaciones más relevantes en forma de publicaciones, revistas, libros, congresos, transferencias, explotación de resultados, proyectos, etcétera. Creo que las 10 aportaciones se referían a los 10 últimos años, que no lo he indicado aquí, pero creo que se referían específicamente a los 10 últimos años y también permitía que la solicitud se consignara específicamente los periodos de interrupción en la carrera de investigadores por motivos familiares, por motivos de cuidados o por otras cuestiones concretas. Y además desaparecían las referencias concretas a bases de datos como Web of Science, Scopus y, por supuesto, toda referencia a factores de impacto y otras métricas de visibilidad de las revistas. Ahí tenéis también el enlace por si queréis ver. Se generó abundante documentación. Si vais a esa web hay muchas páginas de documentación, preguntas frecuentes, cómo rellenar la solicitud, etcétera. Pero es verdad que quizás echamos falta pues un mayor tiempo para que esto fuera calando en los investigadores. Bueno, el plan de investigación, los planes nacionales es la convocatoria más sonada, pero hay otras convocatorias que también están aplicando estos preceptos, aunque quizás no lo dicen explícitamente, quizás incluso ni ellos saben que están aplicando esta perspectiva de CV narrativo, pero sí que hay otras convocatorias donde ya se nos está pidiendo este tipo de apreciaciones y de narrativas sobre nuestras contribuciones más significativas. Un ejemplo de ello son las becas Leonardo de la Fundación BBVA, que están dirigidas a jóvenes investigadores y a jóvenes artistas de entre 30 y 45 años, si no me equivoco, y que lo que os piden, entre otras cosas, bueno, que presentéis un proyecto y otra serie de cuestiones, pero fijaos que desde el punto de vista del CV narrativo piden cuestiones muy interesantes. Por un lado, os dicen que incluyáis un resumen de vuestra trayectoria investigadora o creativa, máximo 2.000 caracteres, con espacios incluidos. Que incluyáis un currículum máximo de 5 páginas, con especial énfasis en los últimos 5 años. Como veis, se valora, bueno, estamos hablando de jóvenes investigadores, pues lógico que se valore producción reciente. Y además, os dicen que de toda esa trayectoria, identifiquéis y resaltéis las 5 contribuciones más representativas de vuestra trayectoria, con un espacio máximo de 600 caracteres. Yo creo que es muy interesante este modelo, ¿no?, que está aplicando aquí la Fundación BBVA. Es una convocatoria que además está abierta ahora mismo, creo que acaba, no sé si a lo largo del mes de junio o julio, pero es muy interesante, lo podéis ver, podéis aplicar, como dice Julia, ¿no?, que va a solicitar esta beca, y realmente aquí sí que podéis incorporar esta visión también, ¿no? Yo por eso os decía que creo que el tema del CV narrativo puede ser muy interesante, sobre todo para convocatorias destinadas a jóvenes investigadores, donde quizás sea más justo valorar, pues eso, la trayectoria más reciente, un número limitado de aportaciones, y no valorar pues currículums muy grandes que quizás pueden favorecer a personas que han entrado pronto en grupos de investigación, que se han incorporado a dinámicas de investigación, pero que quizá tampoco es lo más justo, ¿no?, para otras personas que se pueden haber incorporado un poco más tarde al ámbito de la investigación. Bueno, pues esto es un ejemplo de convocatoria que valora CV narrativo, que yo creo que es bastante interesante. Fijaos, hasta el 28 de junio, dice Julia, que se pueden solicitar estas becas. Muy bien. Otras convocatorias con pinceladas de CV narrativo. Me daba un poco de pudor y me parece un poco incoherente incluir aquí las convocatorias de ANECA, porque la ANECA y realmente las acreditaciones todo lo contrario a los CV narrativos, porque se valora toda la trayectoria, se valora unos listados de méritos enormes, está todo muy compartimentado, se valoran muchos microméritos que al fin y al cabo no tienen ninguna relevancia a nivel social. Pero es verdad que hay algunas cuestiones que sí que me parecían interesantes, como podía ser todo este tema de la autoevaluación. En el formato, en el programa PEP, para ayudante doctor, contratado doctor y universidad privada, hay un campo que es el de autoevaluación, donde vosotros, en un espacio determinado, creo que eran 2.000 caracteres, si no me equivoco, podéis, sí, 2.000 caracteres creo que eran, podéis sacar partido un poco a vuestros méritos y recalcar y decirle a los evaluadores, a la comisión, bueno, pues cuáles son vuestras actividades más relevantes.
Luego hay unos baremos y se valoran apartados que nada tienen que ver con este espíritu de las métricas responsables y con los currículums narrativos, pero bueno, por eso digo que es una pincelada, por así decirlo. Otro ejemplo serían los sexenios, los resúmenes de sexenios en la convocatoria de tramos de investigación, ¿vale? Que normalmente nosotros siempre le hemos dado esto una importancia muy, muy escasa, muy, muy limitada al tema de los resúmenes, pero creo que cada vez va teniendo también un poco de mayor repercusión saber también desglosar y darle coherencia a vuestra trayectoria investigadora y vincular pues un mero artículo, ¿no? O un mero libro, un capítulo con un marco más amplio de actividades de transferencia, de congresos, de cursos, de actividad privada, etcétera, ¿no? Entonces, quizá aquí también, bueno, pues esto también tiene ciertos toques de narratividad. Y también, perdón, que se me ha olvidado, pues en academia, ¿no? Para los que estáis preparando acreditación a titular o cátedra, pues también en academia tenéis que seleccionar vuestras 4 aportaciones más destacadas, donde aquí realmente pues también podéis comentar la importancia de ellas. Ahí hay un gran problema en academia porque os piden que le deis hagáis mucho énfasis en esas 4 aportaciones, pero luego no os piden que hagáis un pequeño resumen de la trayectoria para contextualizar esas aportaciones, ¿no? O para contextualizar vuestro currículum más completo. Entonces ahí, pues como de costumbre, pues no se han hecho las cosas bien en ANECA. Bueno, y ahora ya, para finalizar, vamos a la cuarta parte de esta charla, curso, taller, que es sacando partido al currículum narrativo. Antes de, de presentar un par de páginas de recomendación, preparando el curso recordé esta transparencia que hice para un curso en Ceuta en 2018, pero que me parecía que era pertinente también traerlo hoy aquí a colación. No son cuestiones específicas del currículum narrativo, pero sí que son cuestiones que pueden aplicar a cualquier tipo de currículum que tengáis que realizar, tanto narrativo como currículum tradicional, como listas, en fin, cualquier enfoque. Y bueno, pues está basado un poco en mi experiencia también evaluando currículum, ¿no? Errores que veo habitualmente en muchos CVs y que conviene evitar, ¿vale? Ahí lo tenéis también, no voy a ir uno a uno, pero básicamente ser riguroso y ser consistente cuando se aportan los méritos de cada uno y también prestar mucha atención a nuestros perfiles públicos, nuestros perfiles en Google Scholar, que es indispensable ya tener un perfil ahí, que esté bien, que esté limpio, que esté aseado, que esté actualizado, para que cualquier persona pues conozca de primera mano nuestros méritos, al menos nuestros méritos en forma de artículos y de contribuciones, digamos, tradicionales, ¿no? Porque otro tipo de contribuciones no van a aparecer ahí. Pero sí es importante que tengamos esos perfiles bien configurados, pero también en otros. ORCID, que también está cobrando mucha relevancia en los últimos tiempos, y bueno, otros perfiles en redes sociales. Yo quizá aconsejo tener pocos perfiles, pero que estén todos bien cuidados, ¿vale? No tanto quizás ResearchGate, Academia, todo eso ahora a mí no me hace mucho gracia, pero quizá Google Scholar y ORCID, que son los que se están usando más en evaluación, pues eso sí que convendría pues tenerlos actualizados. En ORCID sí que nos permite presentar méritos más allá de lo que son meras publicaciones, o sea que eso sí que yo creo que es una cuestión importante a tener en cuenta. Bueno, como recomendaciones, es un poco un resumen, ¿vale? De lo que hemos visto previamente. Aquí no vamos a inventar la pólvora. Céntrate en los aspectos más relevantes de tu trayectoria. Mejor pocos méritos seleccionados que muchos dispares. Priorizando los méritos más recientes. Como os decía, en la mayoría de convocatorias se están valorando principalmente los méritos de los 5 o 10 últimos años de trayectoria. Ten claro también el perfil que quieres potenciar. Como os decía, quizá algunos de vosotros tenéis diferentes perfiles, diferentes caras y, bueno, pues depende de la convocatoria, podéis potenciar uno u otro. Por ejemplo, en la convocatoria Leonardo, pues se valora tanto perfil académico como perfil cultural, perfil artístico, ¿no? Bueno, pues qué ámbito o qué dimensión de vuestra trayectoria es la que queréis iluminar, ¿no? En mayor medida. Bueno, pues eso lo tenéis que pensar. No te atribuyas contribuciones que no puedas acreditar o defender con solvencia. Cuando digo acreditar no significa que presentes certificados y presentes constancias de cada mérito,
¿vale? Pero quiero decir que sean méritos fácilmente constatables de alguna manera por el evaluador, en la web o haciendo unas pequeñas indagaciones, ¿vale? Lo decía antes Jesús también en el chat, que a veces es difícil acreditar ciertos méritos. Pues si es muy difícil, si realmente es muy complicado que eso te lo puedas atribuir a ti, pues quizás es conveniente que elijas otros méritos donde sí que puedas, de alguna manera, mostrar unas evidencias más claras de ello, ¿de acuerdo? Sin necesidad de presentar un dossier de 50 o 100 certificados, que no estamos en esa historia, ¿vale? De presentar certificados como en ANECA, 200, 300, 1000 folios de certificados. Estamos en la idea de seleccionar méritos, presentar los más adecuados y que además sean claramente atribuibles a tu labor, ¿no? a tu trayectoria. Usa, si lo permite la convocatoria, elementos gráficos que refuercen tus puntos fuertes. Infografías, diagramas, figuras. Dani os ha presentado antes su solicitud del Plan Nacional de Investigación de hace un par de años, ¿no? Donde habéis visto que se usaban elementos gráficos. Pues aprovecha de eso, ¿vale? Es una manera de comunicación mucho más efectiva de cara al evaluador, que de un plumazo pues vea, bueno, pues quiénes sois vosotros, quiénes son vuestros colaboradores, cuáles son vuestras capacidades, que, en fin, es una manera muy eficiente de comunicar vuestras contribuciones de investigación. Lo que pasa es que no todas las convocatorias permiten que incluyáis tablas, gráficos, etcétera, sino que algunas de ellas no lo permiten. La del BBVA, por ejemplo, creo que no lo permite. Pide, si es necesario, una visión externa. A veces nosotros mismos no somos capaces de ver cuáles son nuestras fortalezas. ¿De acuerdo? No sabemos. He hecho muchas cosas, pero yo no sé qué es de lo que he hecho, qué es lo más importante, qué elijo, qué perfil, qué dimensión. Bueno, pues pide ayuda a alguien que conozca bien tu trayectoria, alguien de confianza, por supuesto, que te pueda ayudar en esta cuestión. O a veces sí que sabéis cuáles son vuestras contribuciones más relevantes, pero no sabéis cómo sacarle el máximo partido. Pues también contar con gente cercana, con personas de confianza que os puedan ayudar a perfeccionar esta parte. Crea una narrativa propia, ¿vale? Evita modelos y plantillas. Yo aquí tengo la experiencia de todas las personas que preparábamos en el modelo anterior de acreditaciones que preparábamos, pues le dábamos un modelo, ¿no? Le dábamos para el auto. Antes en academia se había que presentar un resumen de la trayectoria y nosotros pues le dábamos un modelo que bueno, nos pareció adecuado. ¿Qué pasaba? El 90-95% de esas personas se ceñían a ese modelo, ¿vale? Al final, de manera inconsciente, tiendes a la pereza, ¿no? A la pereza, oye, si ya tengo un modelo, pues cambio los datos pum, pum, y pongo los míos. Claro, eso aquí no funciona. Eso aquí no funciona. No valen modelos, no valen plantillas, no vale lo que ha hecho el otro. Tenéis que usar una narrativa propia, ¿vale? Sacarle partido a vuestros méritos. Los méritos que puede realzar Dani de su currículum no son los mismos que voy a realzar yo, ¿vale? Entonces, o la manera de presentarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, evitad en la medida de lo posible modelos y plantillas. Evitad también toda esta jerga horrible, vacía de contenido, absurda, ¿de acuerdo? Que vemos en muchos informes de empresas, etcétera, y donde se usan recurrentemente pues ciertas palabras, ¿vale? Que al final no están diciendo nada. Sed concretos sobre vuestras aportaciones, ¿de acuerdo? Sed muy específicos. Escribid en primera persona, no tengáis miedo al yo. No tengáis miedo, yo he hecho esto, hice tal, contribuí, colaboré, ¿vale? No seáis, porque eso tiene mayor fuerza de cara también al evaluador. Puede haber ámbitos donde sea un poco raro, a lo mejor en derecho puede ser un poco raro, pero en la mayoría de ámbitos de conocimiento yo creo que el yo es favorable porque también es un recurso pues bastante persuasivo. No tengas miedo tampoco a introducir pues ciertos toques personales. Oye, si lo permite la cuestión, ¿por qué no? ¿Por qué no? No significa que dejáis un speech de tus ideas políticas, por supuesto, pero oye, algún toque que pueda vincularse con tu actividad de investigación, porque muchas veces tenemos la suerte de que nuestra investigación está alineada también con nuestros intereses personales, con lo que nos gusta, con lo que nos divierte. Oye, es una suerte que tenemos algunos. Bueno, pues aprovechad también eso. Eso también puede tener un efecto positivo, que el evaluador vea que tú no eres solo un burócrata de la ciencia, por así decirlo, que eres un mero
técnico, sino que es que además disfrutas con lo que haces y extiendes esa actividad tuya académica científica a otros ámbitos, a ámbitos sociales, por ejemplo. Intenta sacarle partido si tiene sentido, ¿eh? Ya os digo, si a mí me gusta el fútbol, pues eso no tiene ningún sentido que yo lo ponga aquí. Pero a lo mejor otras aficiones o otras cuestiones personales sí que se pueden incluir, ¿de acuerdo? Eso tenéis que saber, tenéis que valorarlo vosotros y ver si bueno, si os encaja o no os encaja. Darle un enfoque positivo a la redacción, ¿de acuerdo? Incluso reveses, denegaciones, etcétera, que hayáis podido tener en vuestra trayectoria. A todo el mundo le deniegan artículos, le deniegan proyectos, le deniegan becas. Bueno, pues incluso esas cuestiones pueden ser una oportunidad de cambio para abrir nuevos ámbitos, para salir de vuestra zona de confort, para cambiar de dimensión, cambiar de un poco de perfil, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, eso es algo que también lo podréis usar a vuestro favor. Igualmente, el reverso, no os centréis en aquello que no tenéis. ¿De acuerdo? No os deis excusas que no se os han pedido. No he dirigido tesis porque en mi universidad no hay programa de doctorado. No tengo sexenio porque por mi figura laboral nunca he pedido pedir. Oye, estas son cuestiones que sobran, ¿de acuerdo? Porque estamos dándole un enfoque negativo. Centraos en lo que son de verdad vuestros méritos y vuestros valores diferenciales. Y por supuesto, no subestiméis a los evaluadores, contando naderías y contando historias pues, que no vienen al caso. ¿vale? Los evaluadores son personas normalmente inteligentes, capacitadas, especialistas en el área de conocimiento y bueno, cuando alguien intenta un poco o inflar méritos o contarle historias que no vienen al caso, pues un evaluador, eso le sienta, yo como evaluador a mí me sienta bastante mal y supongo que vosotros los que hayáis hecho también cuestiones de evaluación, pues tampoco lo veréis como algo práctico. ¿no? Bueno, y para finalizar, sí, para finalizar ya estamos acabando, vamos a ir bien de tiempo y os dejamos algunos minutos también para preguntas. He hecho aquí un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? He hecho un pequeño ejercicio con mi propio currículum de convertir un poco los méritos un poco habituales, ¿no? Que puede tener cualquier académico. He intentado convertirlo en las 4 contribuciones o 4 contribuciones que yo destacaría si tuviera que hacer un CV narrativo. ¿Vale? Perdonad el usar mi propio ejemplo, pero es el único que podía usar realmente. Entonces, bueno, esto sería un poco mis méritos. Si vas a cualquier biografía en la página de la universidad o cualquiera, bueno, pues más o menos os va a aparecer esto, ¿no? Lo típico que aparece un poco en el CV corto de cualquiera de nosotros. Y esto he intentado convertirlo a cómo sería en un CV narrativo. He marcado también algunas ideas clave, ¿no? que he querido remarcar con este pequeño ejercicio que, bueno, que es muy mejorable, ¿eh? Esto no es la Biblia, es muy mejorable, pero bueno, creo que puede servir un poco, bueno, orientativamente. Además, os pongo como deberes, fijaos que os pongo como deberes para el fin de semana, convertir vuestro listado de méritos en un pequeño CV narrativo y elegir esos 4 o 5 cuestiones pues, más relevantes de vuestra trayectoria. Fijaos, ¿no? Las cuestiones que yo así un poco, bueno, he pensado que podrían ser quizás las más las más interesantes, ¿no? De mi trayectoria. Fijaos que yo aquí estoy marcando un perfil sobre todo de asesoría y de transferencia. Me he centrado sobre todo en aspectos de transferencia y no tanto en aspectos académicos. ¿De acuerdo? Es verdad que he marcado una primera contribución que sí es de tipo académico, pero bueno, un poco para dar pie también al resto de cuestiones, ¿no? Bueno, introducción de una línea de investigación novedosa, luego el tema de transferencia, de montar la empresa, ¿no? De abrir un mercado que no existía en España en aquel entonces y que ahora es un mercado bollante, con muchas empresas, con muchas personas que trabajan en este ámbito de la asesoría académica, tanto a nivel privado como también dentro de las universidades, todo el tema de las unidades de bibliometría que se han ido conformando, ¿no? Bueno, realmente, bueno, pues es una línea de trabajo interesante que se ha ido desarrollando. Digo, como asesor, ¿no? He colaborado con muchas personas en la obtención de sesiones y acreditaciones y finalmente, pues ya en los últimos tiempos también pues he contribuido en la UNIR, bueno, junto al resto del equipo a ayudar a conseguir los mejores resultados en cuanto a secciones de investigación de mi universidad, ¿no? Fijaos un poco las palabras que recalco. Investigador, cofundador, asesor, coautor, gestor, ¿vale? Así estoy marcando un poco también
las cuestiones que, ¿no? Diferentes palabras, por no reiterar, pero fijaos que también hablo de colaboración, compañeros, ayudado, equipo, ¿no? Es decir, yo estoy mostrando mis méritos, pero también siempre mencionando que no lo he hecho solo, evidentemente, sino que he formado siempre partes de equipos, de grupos de investigación. Fijaos que recalco también diferentes instituciones, Universidad de Granada, UNIR, la empresa, EC3 Metrics, EC3. Y fijaos que también recalco algunos aspectos, por ejemplo, único libro sobre sexenios de investigación. Fijaos, yo aquí no digo las citas del libro, la editorial, tal, pero ya estoy diciendo que es el único que hay. Por tanto, es un aspecto importante. Aquí sí hablo de algo numérico, 700 investigadores. Puesto 700 igual que podría haber puesto otro número porque no sé cuántos son. ¿Vale? Mejores resultados. Fijaos, aquí no he sido, aquí quizá he sido demasiado ambiguo, ¿vale? Aquí a lo mejor se puede dar el dato concreto. Bueno, como veis, pues, y recalco mucho la parte de sexenios, ¿veis? Sexenios, sexenios, sexenios. ¿Por qué? Porque es el perfil que yo en esta convocatoria pues querría mostrar, ¿no? Perfil más de transferencia, pero también ligado a actividad académica, a integración en equipos de trabajo, a no endogamia, porque he estado en varias instituciones y en varios frentes. Entonces, bueno, pues yo creo que da un perfil un poco general de lo que, bueno, pues quizá yo quisiera potenciar en una convocatoria de este tipo. Ya os digo que es una cuestión muy mejorable y que seguramente se le puede sacar mucho más partido. Pues bueno, veis, ¿no? El cambio de perspectiva, ¿cuál es? Un listado de méritos a otra, contextualizar un poco también esos méritos y a focalizar aquellos aspectos que pienso que son más destacados en mi trayectoria. Julio, claro. Sí, 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 pues eso podría ser un mérito, ¿vale? Si esa es la parte que tú quieres fomentar, efectivamente podría ser un mérito. Bueno, y aquí tenéis un poco pues, las referencias que hemos usado. Y un poco más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido una chapa muy grande la charla. Yo he disfrutado mucho preparándola, porque me ha servido también para conocer un poco más a fondo este ámbito. Y eso siempre es un placer y una enseñanza que uno se lleva en esta serie en este tipo de talleres que, ya os digo, en este caso era el primero que daba sobre esta materia y he tenido que informarme, profundizar y ya os digo que es algo que me llevo, ya que económicamente pues no me va a suponer una ganancia muy grande los 0 euros que se pagan en Yo Sigo Publicando. Pues bueno, esto me sirve también para futuro. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición y encantado de solucionar las dudas y si no, pues nos vamos ya, que es la hora del vermut en España y creo que ya hemos trabajado suficiente por hoy. ¿Qué tal, Álvaro? Ha estado estupenda la sesión. Gracias, Rubén. Es que aquí creo que Esther comentaba si cuando recalca en el CV narrativo, si lo pone en negrita o lo pone en color como lo has puesto ahí. Yo creo que en color lo has puesto sobre todo para resaltarlo aquí, no en la presentación, ¿no? Sí, no, lo he puesto para la presentación, no. Cuando luego tengáis el formato de la solicitud, no seáis tan... No, porque a ver, si hacéis esto también parece que estáis tratando a los evaluadores de tontos, recalcando, subrayando. Yo lo pongo para que aquí se vea la presentación y fijar las ideas clave, pero en una solicitud no puedes hacer este tipo de énfasis. Hombre, a lo mejor alguna negrita o algún subrayado sí, pero no todo lleno de colorines. Yo voy a pegar por el chat este enlace que no sé si lo has comentado, Álvaro. Echen también un vistacillo. No, eso no lo he comentado. De Australia creo que no he tomado. Estas son las referencias que uso en la presentación y algunas otras que aparecen en alguna transparencia. Como tenéis los materiales, pues nada, podéis explorar. Sobre todo me he basado en la experiencia de la Universidad de Glasgow, ¿vale? Que además se basa a su vez en el currículum de la Royal Society y en el informe este de Dora que también comentaba Dani de 2021, ¿no? De Using Narrative CVs. Esos son quizá en fin, si tenéis que empezar a leer por algún sitio, pues quizás son las cuestiones más interesantes para echar un ojo. Obdulia, sí, la tenéis, ya han compartido el enlace los compañeros por aquí.
la presentación. No sé si lo tenéis a mano alguno para ponerlo de nuevo, pero bueno, lo tienes en el chat, ¿vale? Un poco antes. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. Ahí tenéis el enlace. Vale, pues si no hay más cuestiones, yo creo que podemos dar por cerrada la sesión. Muchísimas gracias a Dani, Rubén, Güences por la invitación y nada, nos vemos pronto en otros cursos o en otras sesiones. Un fuerte abrazo a todos y que tengáis muy buen fin de semana. Chao.